ayer, llegó ayer en la noche, hoy en la mañana estuvo haciendo presentación de exámenes médicos y está próximo a ser anunciado. Bueno, sobre de Harlan Barrera serían dos muy buenos refuerzos, aunque hay que decir que no sé en qué de su recuperación. Sí, señor, ya se encuentra, digamos, una evolución importante, está en ese proceso y sería anunciado inmediatamente ya el Deportivo Cali le dé como el aval de parte del médico Portela, e incluso vamos a intentar a ver si podemos hablar ahora con él, pero falta solamente eso. Ahora les doy un detalle porque no ha arrancado el partido. Los árbitros están hablando con el delegado de campo y con los delegados de ambos equipos. Los dos equipos tienen medias del mismo color. Están revisando ese tema para poder iniciar. Alfonso, usted me llamaba, ¿tiene información? Sí, precisamente nos acercamos ahí al cuerpo arbitral, porque no solamente son las medias, son las pantalonetas muy similares, más blanco que otro color. Entonces, pues intentamos hablar con el delegado de los árbitros. La facilidad de pronto la tendría Deportivo Cali por ser local, porque pues Cerro Porteño ya venía con una indumentaria para enfrentar los dos partidos y pues va a ser difícil, pero esa es la demora realmente que ha tenido el inicio del juego. Así es, mi querido Alfonso, se está esperando para que se dé inicio a este encuentro, Serie Colombia exclusiva por Star Plus. Alexander Mejía, el capitán del Deportivo Cali, mi querido Carlos Valdés, barranquillero de 35 años, ha tenido un gran recorrido también por el fútbol mexicano, ha estado en León, Independiente Santa Fe, Unión Magdalena, quien le entregará ese aporte de experiencia y liderazgo para el Deportivo Cali, que tanto lo necesitaba y lo necesita también para esta temporada, mi querido Carlos Valdés. Sí, tiene hombres de experiencia bastante importantes. Lo de Marulanda también es muy bueno, es un gran jugador que ya ha tenido un muy buen recorrido, que no tiene la misma edad de jugadores como Mejía, pero que sin duda llegan al equipo no solo a aportar esas características de juego con una buena salida, con un buen dominio de la pelota, sino precisamente la experiencia que en estos momentos, sobre todo cuando pesa tanto ante la presión y la necesidad de sacar resultados, termina siendo muy importante. Entre otras cosas, Pacho Mesa, hombre que viene de Bucaramanga también, tuve la oportunidad de conversar con él hace unos días, hay mucha ilusión, llega a un gran equipo, a una gran institución que, si bien es cierto, no está en sus mejores momentos, no deja de ser una gran vitrina que quieren aprovechar toda esta clase de jugadores. También por los lados de Cerro Porteño, el director técnico, que también es de la casa del Ciclón, que también hizo un paso por la selección absoluta, haciendo de asistente, y ahora está al mando del equipo Ciclón, Víctor Bernay, el argentino, con 53 años, y el capitán de este equipo también es argentino, mi querido Valdés, Diego Churín, el número 19, con 34 años, quien su último equipo era Atlético Goianense, un nombre que también se ha escuchado por ahí en torneos internacionales. Los equipos todavía siguen entrando un poco en calor, calentando para que no se vayan a enfriar el cuerpo, esperando la decisión de la terna arbitral para dar inicio a este encuentro de la Serie Colombia exclusivo por Star Plus. Carlos. Sí. Bueno, hemos estado hablando acá con un delegado del equipo Cerro Porteño. Ellos enviaron la indumentaria de ambos partidos con antelación y le dieron el ok. Van a revisar si de pronto alcanzan a cambiar todo el short del equipo titular para poder darle inicio al juego. De pronto, si hay alguna diferenciación en cuanto a la televisión, en cuanto a los árbitros. Pero él me dice que ellos habían ya tenido el ok con la indumentaria que iban a jugar hoy. Bueno, son situaciones que pasan, ¿no? A veces en este tipo de escenarios, vaya uno a saber de quién realmente es la responsabilidad, pero bueno, es una situación que hay que resolver, sobre todo por el bienestar del juego, ¿no? Por la competencia, por esa necesidad que tiene el árbitro, más allá de que hoy sea un partido amistoso en una tarde
celebración y de presentación de la plantilla del Deportivo Cali. Siempre para ellos va a ser determinante y muy importante poder contar con una buena indumentaria que les permita ejercer y llevar a cabo esa función de arbitrar el partido como debe. Carlos, ¿sí? Aquí tenemos al profesor Bernay, el técnico de Cerro Porteño. Profe, ¿hay alguna posibilidad de negociación con el árbitro? No sé, ahí se está dialogando a ver cómo puede ser. Acá hay dos problemas, uno para el arbitraje y el otro problema es para el futbolista, que muchas veces ve los pases por medias. Entonces, bueno, hay una complicación y ojalá se pueda resolver. Pero ¿hay alguna posibilidad que de pronto el local, ustedes puedan cambiar la indumentaria? No sé, aparentemente no trajimos la alternativa y tampoco el local, así que, bueno, veremos, ojalá se solucione. Y también puede afectar el precalentamiento, el jugador y demás. Totalmente, ya se hace complejo todo, ya estaba para que esté iniciado el juego y esperemos que se resuelva, así se puede jugar. ¿Ustedes viajan hoy a la noche o mañana? No, viajamos mañana, por la mañana, temprano, y estaremos llegando a Asunción a las 22 horas nuestras. Profe, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está la información. Carlos Juan, televidentes. Vamos Alfonso, a ver sí, dígame. Hablábamos acá con el delegado deportivo Cali, nos dice, nosotros anunciamos con antelación que íbamos a jugar con el uniforme oficial, por eso vinimos con y toda nuestra indumentaria está en nuestra sede deportiva en Pance, es decir, al otro lado de la ciudad de donde nos encontramos nosotros. Entonces vamos a ver cómo se logra solucionar, están dialogando con los árbitros a ver también, pero como lo decía el técnico de Cerro, no solamente el problema es para los árbitros, sino también para los jugadores. Así es, mi querido Carlos Santofimio, me gustaría hablar con usted, Carlos Valdés, un tema en cuanto a las pretemporadas, que eso obviamente da para crear esos engranajes de cómo va a enfrentar el equipo el próximo torneo, pero sabe que hay algo que a mí me gusta mucho y es cuando voltean a mirar la cantera, cuando esos jugadores jóvenes que están soñando subir al primer equipo tienen esa oportunidad de poder al menos estar presentes en ciertos partidos, en los entrenos y demás, y uno de esos es Cerro Porteño. Para esta pretemporada subió más o menos unos 8 o 10 jugadores juveniles que para todos le dieron la bienvenida, y usted que ya pasó por ese proceso, ¿qué siente ese tipo de jugador? ¿Qué siente ese joven? Así sea para un momento de pretemporada, poder, digamos, entrenar y ganar esa experiencia en entrenamientos, como ya lo mencionábamos, con el equipo titular. Bueno, yo creo que ese momento es muy gratificante por varias razones y por varias situaciones. Uno trabaja muchos años en procesos de formación, en las categorías en inferior, persiguiendo siempre ese sueño, así que cuando se da la oportunidad, bien sea en una pretemporada, de ser llamado en un entrenamiento en medio de una temporada a participar con el equipo principal, siempre hay una gran ilusión y hay una gran sensación, sobre todo de realizar y estar muy cerca de cumplir ese sueño de llegar a donde uno siempre ha intentado llegar. Lo que viene haciendo Cerro es muy bueno, es lo que han hecho muchos equipos, sobre todo en Colombia, cuando a veces el poder y el brazo económico no permiten de alguna manera poder traer los jugadores que se quieren, que se intenta muchas veces invertir desde abajo, desde la cantera, y que por lo general, por el talento, la capacidad de los jugadores colombianos, al igual que seguramente a los de Paraguay, terminan teniendo grandes jugadores y de muy buena proyección. Así es, sigue hablando el delegado con la terna arbitral. Cerca está el capitán del Deportivo Cali, Alexander Mejía. A ver qué se puede solucionar, porque incluso ya se veían en las caras de los jugadores del Ciclón, como a la espera y la expectativa de qué puede pasar. Además, esta situación pues va a ser bastante compleja de solucionar. Yo creo que la única solución va a tener que ser jugar de la manera ya como se encuentran, porque bien lo decía el entrenador del equipo de la visita y nuestro compañero Alfonso Morales, los equipos no trajeron más indumentaria. Uno lo dejó en la sede, el que hace de local, y el otro seguramente por temas de equipaje en este viaje no ha traído su uniforme. Creo que si no hay una solución distinta, vamos a tener que darle continuidad al juego. Alfonso, sí, adelante. Bueno, estábamos hablando con el juez central, con Luis Delgado. No puede salir al aire, pero es un tema de reglamentación internacional. Dice que obviamente
va a salir por la pantalla de Star Plus, en exclusiva, ante todo el mundo. Si él le da inicio a un juego sin respetar una reglamentación, pues el responsable va a ser él también ante una jugada discutida, alguna jugada peligrosa. El juez, ya sea el asistente o el juez central, no va a saber de quién ha sido el foul o la falta o alguna jugada discutida por la similitud de las medias. Cerro Porteño está haciendo todo lo posible en el camerino, por lo menos para cambiar las medias, porque Deportivo Cali manifiesta ya, como nos informaba nuestro compañero Santo, que toda su indumentaria está en la sede deportiva al otro lado de la ciudad. Entonces sigue hablando entre delegados, se sigue hablando con el cuerpo arbitral para darle solución al tema. Sería encontrar la posibilidad de alguna indumentaria tal vez de entrenamiento, si se cuenta con suerte que tenga colores distintos, pero bueno, vamos a ver, y ustedes tan pronto tengan algo de información nos hacen saber. Un tema que me parece y que ha sido muy polémico, Juan, ha sido lo del Chino Sandoval, ¿no? Un jugador que fue muy cuestionado en su llegada, tanto así que provocó casi que la renuncia o la salida del entrenador Jorge Luis Pinto, pero que poco a poco y de alguna manera el hincha del Deportivo Cali fue aceptando, ¿no? Esos goles me parece que lo convirtieron realmente en el jugador con mejor rendimiento de la temporada anterior para este gran equipo. Y por último, al final me parece que todo el mundo termina estando tranquilo independientemente de la manera en la que había llegado a este jugador. Sí, nadie negaba el talento o nadie niega el talento que tiene Sandoval, mi querido Carlos, sino que los temas que se hablan y que conocemos nosotros, por lo menos la prensa, los hinchas que conocemos por medio de eso, de las redes sociales, y no conocemos de fondo lo que ha pasado o cómo se trata esa parte del jugador. Obviamente damos un criterio en el cual puede que no sea el verdadero, pero en la cancha, cuando llegó al Deportivo Cali, él lo manifestó desde un principio que venía a dejarlo todo por la institución, y así fue. Marcó goles importantes, estuvo presente en las jugadas en las que se le pedía que hiciera goles, que para eso se lo trajo también a Luis Sandoval, y lo hemos visto que también ha estado tranquilo, ha estado en cuanto a la disciplina. No lo hemos visto, digamos, en alguna polémica como ha sido en otros equipos que se ha hablado, pero en el Deportivo Cali lo hemos visto tranquilo. Seguramente debe tener detrás de él personas que lo aconsejan, que ahora es muy popular, ¿no? Que los jugadores tengan ese psicólogo, ese consejero. Sí, un equipo de trabajo. Exacto, que tenga ese equipo de trabajo para poder mejorar esa parte de la actitud. Bueno, y entre otras cosas, creo que el hincha del Deportivo Cali en esta situación, en este momento de haberse dado la salida de Chino Sandoval debido a ese gran rendimiento, ¿podía haber extrañado más a Teófilo Gutiérrez o al mismo Chino Sandoval? Yo creo que al mismo Chino Sandoval, mi querido Carlos Valdés. Creo que al mismo Sandoval. A mí me gusta que sostengan a este jugador, porque es bastante joven y creo que con el tiempo va a madurar más, y eso lo va a hacer un mejor jugador, como lo hemos visto en miles de casos, mi querido Carlos. Así es, Santo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar y de conocer algo más de información acerca del Deportivo Cali, sobre todo por los jugadores que salieron, ¿no? Y si hay algún tipo de preocupación por reforzarse, sobre todo en la zona de los atacantes, porque hay que decir que Teófilo Gutiérrez realizó un gran trabajo mientras estuvo, y que también otro de los jugadores que abandonó el equipo fue el mismo jugador Vázquez, de gran rendimiento también, más allá de que no termina siendo titular. Carlos. Sí, mire, le doy una información primero sobre esto. El árbitro dice que si cambian la pantaloneta y si a la media le ponen algún aditivo, aditamento, una cinta o algo que la diferencie, él autoriza para jugar de esa manera. Ahora, decía usted o preguntaba usted por la preocupación con el ataque, por eso el profesor Jaime de la Pava, ahora que lo entrevistamos, dijo que necesitaba que Fabián Castillo se sumara rápido al entrenamiento, que hiciera sus exámenes médicos, que fuera confirmado, porque tienen justamente 8 días. Necesita y le inquieta el tema del gol y siente que Fabián Castillo lo puede hacer. Así no haya tenido mucha relevancia en su último paso por el fútbol chileno, entonces es lo que está esperando el profesor Jaime de la Pava, y obviamente con la llegada o con la confirmación, si se logra pasar todo este tema administrativo o condiciones físicas que tienen que cumplir Andrade y Barrera, Harlan Barrera, pues seguramente con eso quedará un poco más tranquilo en cuanto a esa fase ofensiva de la que usted estaba hablando.
Bueno, hay que saber con cuántos atacantes va a contar realmente el Deportivo Cali, porque lo de Fabián Castillo me parece que es muy bueno, pero creo que le sigue haciendo falta, sobre todo hombres de las características como las de Teo, como las del mismo Chino Sandoval, y que seguramente en medio de lo que puede ocurrir en el transcurso de esta semana va a intentar sumar algunos jugadores. Sí, Alfonso. Carlos, el profesor Luis Delgado, el juez central del compromiso, nos va a colaborar con la solución. Al final, profe, ¿qué va a pasar? Sí, gestionaron, el equipo Cerro gestionó pantaloneta de color azul y Cali va a gestionar el tema de las medias para que se identifique en el campo. Finalmente, para que el televidente entienda por qué no se puede jugar. Exacto, el tema es por equipamiento de los jugadores que deben ser diferentes entre ambos. Para el tema de fuera de juego, por una posible entrada, que se diferencie entre los colores. Porque finalmente, más allá de un amistoso, hay una reglamentación. Exacto, hay un reglamento el cual se debe cumplir. Debe cumplir, que es a nivel internacional. Está estipulado que los equipos deben de tener colores diferentes entre sí, tanto media como camiseta y pantaloneta. Profe, gracias. Bueno. Va a ser cuestión de minutos, compañeros televidentes, para darle inicio al juego. Sí, ya veíamos ahí en las pantallas de Star Plus la posible variante, el posible cambio de indumentaria con pantaloneta azul para el equipo visitante, que seguro en pocos minutos vamos a tener la oportunidad de darle inicio a este juego. Es increíble que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, por eso mencionaba que habrá que ver quiénes son directamente los encargados, porque el Deportivo Cali informa que habían avisado con antelación, lo mismo que hace el equipo de Paraguay, así que bueno, lamentable que ocurran este tipo de situaciones que retrasan el juego, sobre todo por los compromisos pactados. Así es, y la solución es que pantaloneta azul para Cerro Porteño, y ahí vemos a los jugadores del Deportivo Cali acercándose, donde está el médico Portela, y les van a colocar algo que los diferencie. En las medias, como una cinta verde, le van a poner en las medias a los jugadores del Deportivo Cali para que se puedan diferenciar de las medias de los jugadores de Cerro Porteño. Sí, están usando un tipo de tape que se llama segunda piel, se llama. Normalmente se usa para los vendajes que se van a hacer, sobre todo en articulaciones de tobillo, de pie, como las botas que son reforzadas con espadrapo. Bueno, esperamos que esta solución un poco ortodoxa más bien, pues nos dé la oportunidad al menos de venir a ver lo que vinimos a ver, ¿no? Al inicio de este juego. Así es, mi querido Carlos Valdés. Como decía nuestro compañero Alfonso Morales, es cuestión de minutos para que inicie este encuentro de Serie Colombia exclusivo por Star Plus. Deportivo Cali, Cerro Porteño. Hoy ya tuvimos la presentación de los fichajes nuevos del Deportivo Cali, las caras nuevas, el nuevo aire que tiene el conjunto azucarero para lo que será el torneo del 2024. Y también obviamente Cerro Porteño estará con sus 4 fichajes nuevos que tiene el equipo Ciclón para enfrentar hoy al Deportivo Cali. Oiga, querido Carlos, si me permite usted, voy a mandarle un saludo a un exjugador de fútbol que en este momento nos está viendo, se llama Carlos Lorenzo Ojeda, que en su momento jugó hace muchísimos años en el Deportivo Cali y es paraguayo y jugó en Cerro Porteño también, que yo hace mucho le hice una entrevista a él y me acaba de escribir diciéndome que está viendo el partido a 2 equipos de sus amores, de su corazón, que es bastante recordado por la vieja guardia, se puede decir así, el Deportivo Cali, y también por Cerro Porteño. Un saludo para él, para Carlos Lorenzo Ojeda. Claro que sí, un saludo para él y sobre todo para todos los televidentes que se conectan en todo el mundo a través de Star Plus en exclusiva por nuestra gran pantalla del líder mundial en deportes. Carlos Santofimio, hablábamos un poco de lo que eran las ausencias de Teófilo, la llegada de Fabián Castillo, pero también hay que mencionar otro jugador, Gustavo Ramírez. A mí me parece que este jugador cada vez que tuvo la oportunidad de ingresar, sumó, aportó, hizo goles y creo que en esa función al menos alguna de las preocupaciones del entrenador Jaime de la Pava siguen dando todavía pie en lo que puede ser una posible alternativa o una nueva contratación a lo largo de estos días, además de lo de Fabián Castillo, porque ni Harlan Barrera ni el mismo Rifle Andrade pueden cumplir esa labor. Sí, Carlos, y además porque se le fueron más de 6 goles, ¿no?
Entonces, pensando en eso, es decir, 7 goles, porque es que mire, la cifra de goles del semestre pasado, 7 goles hizo Sandoval, 7 goles hizo Ramírez, 2 goles marcó Teo, 2 goles Parra, 2 goles Fabri, 1 Vázquez, 1 Córdoba, 1 Cabal, 1 Arroyo. De esos que le acabo de mencionar, Sandoval es el único que continúa. Del resto, si no estoy mal, pues todos se fueron, y por eso la preocupación de lo que usted estaba hablando. El profesor Jaime de la Pava nos ha dicho también que el esfuerzo que se ha hecho es bastante grande por traer estos 12 jugadores que llevan hasta el momento, más los 3 que les hemos mencionado ya, que están por confirmarse. Con ellos pretende solucionar esto, es decir, volver a los goles, o que Fabián Castillo llegue conectado con el gol, y que Luis Sandoval se reencuentre con eso por ser uno de los goleadores del equipo, y generar el volumen ofensivo desde las líneas anteriores para poder marcar más goles y de alguna forma suplir esa necesidad que tiene el equipo. Eso es lo que tiene que recurrir. Es un esfuerzo bastante grande el que ha hecho Deportivo Cali de su área administrativo, y entiendo que con esos 15 refuerzos de confirmarse los últimos 3 cerraría ese libro de pases. Bueno, superado el impasse de la indumentaria, vamos a estar a pocos segundos de dar inicio a este compromiso, después de que los 2 asistentes de campo puedan verificar el estado de las porterías, de las mallas, y después de casi 25 minutos, ¿no?, de retraso, por fin vamos a disfrutar de lo que vinimos a ver esta tarde. Así es, mi querido Carlos Valdés, 25 minutos de retraso, pero tenemos todas las emociones aquí. Serie Colombia exclusiva por Star Plus. Inicia el encuentro en el estadio del Deportivo Cali. Manejó la pelota primero atrás el conjunto paraguayo. El balón lo va manejando de primera Jorge Báez. Abierto le quedaba para Enzo Jiménez. Pelota hacia adelante para Iturbe. Alcanzaba a empujar el jugador paraguayo. Lo está marcando primero para Neider Ospina. Recupera rápidamente por ese mismo sector. Estaba Juan Iturbe, el internacional. Descarga para rápidamente el capitán. Abierto el balón. Se viene otra vez Iturbe. Pelota al centro de la cancha para que lo vaya manejando rápidamente Federico Carrizo. El argentino abre por el sector occidental. Primero para que venga Cecilio Domínguez. Atrás para Jorge Morel. Abierto de primera, le va quedando el balón para Cerro Porteño. Mal pase por parte del central, señor Javier Báez. Pelota por la última línea. Va a haber reposición de manos a favor del Deportivo Cali. Lo va a hacer Jonathan Marulanda. Vamos a repasar la distribución táctica del Deportivo Cali. Una defensa de 4 con 4 volantes y casi 2 hombres en punta, entendiendo que Javier Reina muchas veces seguro va a estar al lado del Chino Sandoval. O la pelota la va manejando Carrizo al centro. Primero para Iturbe. Se viene el ataque del conjunto paraguayo. Abierto rápidamente el balón por el sector oriental. Centro arriba. Le va quedando para Papaleo, pero estaba atento Jonathan Marulanda, mandando esa pelota al tiro de esquina a favor de Cerro Porteño, Carlos. Bueno, primera acción del equipo visitante que anuncia por el costado derecho con un jugador que ha sido muy insistente con Jiménez, precisamente en ese desequilibrio, en ese desborde, y empieza a dar avisos sobre cómo tiene que ocupar los espacios defensivos el Deportivo Cali. Arzamendia, el responsable de cobrar ese tiro de esquina. Cerca está Federico Carrizo, el argentino. Le va a pegar a Arzamendia esa pelota con pierna zurda. Bien sacaba rápidamente ese varón Alexander Mejía. Le va rebotando la pelota hacia adelante para que venga Arzamendia. Le va a pegar esa pelota con pierna zurda. Se eleva, va a pasar por encima. Rapidito estaba Julián Gómez cabeceando ese balón. Lo manda al tiro de esquina otra vez para el equipo paraguayo, mi querido Valdés. Sí, de nuevo el equipo de la visita intentando mantenerse adelante, haciendo muy buena presión, intentando ganar ese segundo rebote, muy insistente, sobre todo en estos inicios de los primeros minutos del partido, mostrando un poco la intención, algo muy distinto a lo que ocurrió ayer en el Pascual. Tiro de esquina para Cerro Porteño, lo va a hacer Carrizo, el argentino. Sale por allá Papaleo con los puños. Balón le va quedando hacia atrás primero para que venga Enzo Jiménez. Centro arriba, estaba en fuera de lugar. La pelota le queda en las manos al arquero argentino. Serie Colombia exclusivo por Star Plus, mi querido Carlos Valdés. Sí, Deportivo Cali tiene que comenzar a hacerse con el dominio del juego. Recién inicia el partido, pero los minutos iniciales muchas veces son fundamentales para intentar un poco hacerse con el dominio, tratar de llevar el partido al terreno en el que el Deportivo Cali quiere jugarlo, que es precisamente de mitad de campo hacia adelante. Mal saque por parte
de Cerro Porteño, creo que dice el árbitro Luis Delgado, el central de hoy. Para las personas que apenas se están conectando con nosotros aquí en la serie Colombia exclusivo por Star Plus, se demoró el encuentro por un tema de indumentaria y Cerro Porteño tenía una pantaloneta blanca y se la cambió por una azul. Y el Deportivo Cali con un distintivo verde en sus medias. Pelota atrás. Le va quedando para Mesa. Juega rapidito con Papaleo. Revienta el balón con pierna derecha. Buscando al Chino Sandoval. Cortaba primero por allá Morel. Pelota buscando Cerro Porteño. No se le fue el balón. Bien, excelente Cecilio. Se tiraba primero Marulanda. Manda la pelota por el sector occidental a favor de Cerro Porteño, que hasta ahora conoce más el arco rival que el Deportivo Cali. Sí, esta clase de jugadores no te dan el balón por perdido, ¿no? Como en esta ocasión termina Cecilio Domínguez exigiendo a Marulanda. La pelota le va quedando arriba para que venga Arzamendia. Centro con pierna zurda. Ojo, esa pelota la va rozando. Le pega en el pecho. Ojo que viene por acá el conjunto paraguayo. Pelota larga, sale primero Joaquín Papaleo viendo el balón. Hay reposición de arco a favor del Deportivo Cali. ¿Alguna indicación por parte del técnico Jaime de la Pava, mi querido Carlos Santofimio? No, señor, está tranquilo. Allá en la línea donde dirigen no le ha dado ninguna instrucción a sus jugadores. Se acaba de poner de pie, pero está muy tranquilo. Todavía no da ninguna indicación extra a la que dio en camerino hace un rato. Sale corto el Deportivo Cali, reventaba primero Papaleo, Alexander Mejía cabecea hacia atrás, creo que se golpeaba el hombro con el capitán Churín. Atento estaba Marulanda que manda la pelota sector occidental, va a haber reposición de manos a favor de el conjunto de Cerro Porteño. Lo va a hacer Santiago Arzamendia, pelota para el capitán, alcanza a trabar el balón, pone bien el cuerpo para allá Javier Reina, el árbitro central pita la falta a favor del Deportivo Cali, Serie Colombia, exclusivo por Star Plus. Deportivo Cali, Cerro Porteño, Carlos Valdés. Bueno, por parte del equipo de Cerro Porteño, una distribución táctica con una defensa de 4, 3 volantes y 3 jugadores con 2 extremos y un hombre en punta que sería el capitán. Una variante comparada con lo que vimos ayer, sobre todo por el inicio de juego y la cantidad de volantes que ponía América. Creo que hoy algo muy distinto que intenta hacer el equipo de Paraguay es precisamente poner más hombres de mitad de campo hacia adelante para intentar dominar el partido. La pelota en los pies de Morel, abierto está Páez. Filtra el balón rápidamente para que venga Juan Iturbe. Mete la pelota por el sector oriental para que venga Rafael Carrascal, el colombiano. Esa pelota le va quedando para Cerro Porteño. Atento, estamos para que el equipo paraguayo le pegue esa pelota. Estaba cerca el primero del equipo paraguayo. Se alcanzaba a equivocar el Deportivo Cali en esta llegada del Ciclón. Se salvó el equipo del Deportivo Cali. Muy buena jugada de Cerro Porteño, con una gran participación, sobre todo de Carrascal, que profundiza muy bien con Churín, un jugador que tiene una gran talla para sostener a la defensa, aunque intentaba cerrar Pacho Mesa. Justo llega Iturbe en ese remate y para fortuna del Deportivo Cali termina yéndose por fuera. Pelota de adelante, peleándola el Chino Sandoval, pero hacia atrás estaba primero el arquero Alexis Martín. Por primera vez en 7 minutos toca la pelota el arquero de Cerro Porteño. Balón le va quedando hacia adelante para que venga Pirita Mota. Revienta de primera para allá Báez. Le pegaba esa pelota al jugador del Deportivo Cali. Juega rápidamente Enzo Jiménez. Cortaba rapidito el jugador del Deportivo Cali. Bastante enojado porque ve un poco pasivo el conjunto azucarero. Se molesta el 10 del Deportivo Cali. Reposición de mano sector oriental. Lo va a hacer Enzo Jiménez. Juega al centro de la cancha buscando rápidamente a Federico Carrizo. Abierto está el balón de nuevo para que venga Báez. Descarga hacia atrás para Cecilio. La tiene Carrizo de nuevo. Juega con el capitán. Churín mete el balón de nuevo para Cecilio. Engancha hacia adelante. Con el pie. Francisco Meza va a ver tarjeta amarilla. Falta a favor de Cerro Porteño, mi querido Carlos. Bueno, luce mejor el equipo de Cerro Porteño, que hoy pone en campo a la gran mayoría de sus hombres titulares y se hace con el dominio del juego a través precisamente de la circulación rápida del balón. En este caso, Pacho Mesa termina quedando muy expuesto, muy adelante, con una defensa en mal posición y con muchos espacios para ganarse una tarjeta amarilla que seguro lo va a condicionar en el juego por lo que queda del partido. A ver la falta a favor de Cerro Porteño. Ahí está Rafael Carrascal, el colombiano que pasó por América de Cali, quedó campeón
con el equipo rojo del Valle. Ahí está Rafael Carrascal también. De pronto tendrán una jugada preparada, picta el árbitro Luis Delgado. Centro arriba por parte de Cerro Porteño, lo va cortando rapidito Marulanda. La pelota le va quedando para Carrascal. Descarga el balón hacia atrás de Taquito. Jugada muy bonita por parte de Cerro Porteño, pero el rebote le favorece a Papaleo. El arquero argentino se queda con esa pelota y pide calma. Pide tranquilidad a sus jugadores, mi querido Valdés. 8 minutos por ahora. Deportivo Cali 0, Cerro Porteño 0. Sí, necesita el Deportivo Cali comenzar a través de sus volantes, de Alexander Mejía, empezar a pedir la pelota para empezar a encontrar precisamente la idea de poder hacerse en el terreno de juego unos metros más adelante, porque sufre durante estos 8 minutos de partido por la movilidad, por la dinámica que ha puesto Cerro Porteño. Ojo que viene por acá Cerro Porteño, le va a pegar esa pelota con pierna zurda, se va a venir el primero, le pega ese balón, ¡qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño! Incisivo el internacional Juan Iturbe, enganchó hacia adentro y con un zurdazo, y como nos gusta a veces en Colombia, mi querido Carlos Valdés, de picabarra, pone el primero para el Ciclón. Eso es lo bonito del juego realmente, y ya lo habíamos anunciado en varias ocasiones, que el equipo de la visita se encontraba mucho mejor, un equipo que había iniciado con una dinámica distinta, Deportivo Cali todavía un poco adormecido, un poco pasivo ya en esa zona del medio campo y de la defensa, y termina un gran jugador que tiene una gran capacidad, que usted lo había notado precisamente en la previa de este partido, la experiencia y sobre todo esas habilidades futbolísticas para regalarnos este gran gol inatajable realmente para el portero del equipo local. ¿Cómo reaccionó el banco del equipo de Cerro Porteño, mi querido Alfonso? Todo el banco gritó el gol de Iturbe, golazo de Iturbe, simplemente un par de indicaciones del técnico Bernay, sobre todo para Carrascal, que hoy hace una tarea totalmente diferente, de desprenderse más, de ir a presionar más ante la salida del Cali. La pelota la va manejando Fabián Ángel. Abierto está Neider Ospina. El balón no se va. Lo va a presionar Arzamendia. Bien Neider Ospina. Se va hacia adelante. Por ahora la primera llegada del Deportivo Cali. Sandoval le va quedando la pelota de primero para que venga Neider. Alcanzaba a cortar rapidito Rafael Carrascal. Fabián Ángel atrás. Mexa. Descarga para Montaño. Sale ahora sí. Se motivó con el gol el Deportivo Cali. La pelota de Montaño. Juega contrapié para Julián Gómez, perdiendo la pelota, pero estaba atento, muy bien, recuperando Enzo Jiménez. Juega con Carrascal, triangula la pelota, el conjunto de Cerro Porteño. Carlos Santofimio. Vi que el profesor Jaime de la Pava, tras el gol no se movió. ¿Indicaciones o no, o todavía está en silencio el profesor Jaime? Todavía en silencio, Cañón, Carlos y televidentes. Quien sí llamó la atención de sus compañeros fue Alex Mejía y Luis Sandoval. Les pidieron más concentración y les dio ánimo, por supuesto, porque cabeza fría en este momento. Empujón por parte de Francisco sobre el capitán Churín, pero el central dice que es reposición de mano, sector oriental. La pelota le va a quedar para Cerro Porteño. Golazo de Iturbe. Golazo de Iturbe, zurdazo al ángulo imposible para Papaleo. Le da la victoria parcial al conjunto paraguayo. La pelota le queda para Jorge Morel. Abierto está Arzamendia. Lo va a presionar Ospina. Juega al centro de la cancha para que lo vaya transportando Piris Damota. Balón muy bien, excelente para Cecilio Domínguez. Abierto está Iturbe. Le va a meter ese balón con piernas derecha. Centro arriba, cortaba primero Montaño. Alcanza a cortar Cerro Porteño. Pone el cuerpo para allá Sandoval. Recupera bien la pelota el delantero azucarero. Hacia atrás para Marulanda. Al centro de la cancha solo estaba el capitán, señor. Mala entrega por parte de Alexander. Recupera rapidito el balón Cerro Porteño con Carrizo. Bastante participativo. Es el número 8, el argentino Federico Carrizo. Recorre casi toda la cancha. Ya voy con usted, mi querido Valdés. La pelota le va quedando para Arzamendia. Descarga rapidito para Iturbe, el autor del gol. Centro con pierna zurda de Iturbe. Arriba, larga la pelota. Hacia atrás le va a quedar para Carrascal, pero cortaba primero para acá Julián Gómez. Revienta con pierna zurda sin problemas. Sector oriental, reposición de manos a favor de Cerro Porteño. Sí, esa acción anterior en la que Mejía intenta ir a presionar incluso
a los defensores centrales de Cerro Porteño, hablan un poco de la frustración que representa estos primeros minutos para el Deportivo Cali. Es el hombre que debería liderar el cambio de estado anímico, el despertar y el reaccionar de un equipo que hoy se encuentra ante su gente y que está en una tarde de la presentación en esta Serie Colombia. La pelota le va quedando para Marulanda, descarga rápido con Sandoval, larga la pelota para Reina, puntea el balón rapidito para que se vaya proyectando por ese mismo sector Isaac Camargo, pero estaba atento viendo centrales de Cerro Porteño, reventando la pelota Morel. Le queda para Francisco Mesa, recupera Carrascal, pero anticipa otra vez Isaac Camargo, entrega mal la pelota, mete el balón con pierna zurda Sicilio y el rebote le queda a él, deja pasar el balón, pero estaba bien atento recuperando Reina. Le queda para Neider Ospina, abierto para el sector occidental, juega con Sandoval, la tiene Ospina, le queda para Sandoval de nuevo, dice el árbitro que no hay falta. La recupera Carrascal, le queda para Iturbe. Cerca está Ospina. Juega rápidamente con Federico Carrizo. Sicilio con Carrizo, triangula rápidamente ahí con Rafael Carrascal, el número 6. Con tranquilidad está Cerro Porteño. En 14 minutos gana 1-0 en la casa del Deportivo Cali, mi querido Carlos Valdés. Hace bien el equipo de Cerro Porteño en intentar de nuevo retomar la posesión del balón. Ataca Cerro Porteño. Enzo Jiménez hacia adelante, alcanza a puntear el balón. Dice el árbitro, sí señor, que hay tiro de esquina a favor de Cerro Porteño. Serie Colombia hoy. Deportivo Cali, Cerro Porteño, exclusiva por Star Plus. Decía que hace bien el equipo de la visita de nuevo mantener la posesión del balón, porque con el gol se intenta siempre reaccionar y esto le quita la posibilidad al Deportivo Cali, el ímpetu, el estado anímico y por el contrario permite que siga dominando el juego el equipo paraguayo. El responsable del tiro de esquina será Rafael Carrascal. Tiro de esquina a favor de Cerro. Carrascal arriba buscando a Churín, pero reventaba primero esa pelota a los centrales del equipo azucarero. Recupera Neider Ospina, le queda para Isaac. Camargo le mete la pelota arriba para Sandoval buscando rápido a Javier Reina. Pero atrás anticipa primero Enzo Jiménez. Balón por la última línea, reposición de manos a favor de Cerro. Le queda para Javier Báez. Cortico el balón para Morel. Abierto está Arzamendia. Juega atrás con Alexis Martín, el cancerbero de Cerro Porteño. Cruzando la pelota arriba buscando Iturbe. Recuperaba primero Julián. Gómez descarga la pelota atrás para Mesa. La tiene Fabián Ángel. La tiene Pacho Mesa de nuevo. Ángel le devuelve el balón otra vez para Francisco. Balón en los pies de Montaño. Esférico atrás y quiere salir jugando desde el fondo el Cali. Le queda el balón para Francisco. Juega para Fabián. Abierto está Marulanda. La presión rapidito es de Cecilio Domínguez. Esférico en los pies de Papaleo. Se va acercando Fabián Ángel. Abierto está Brian Montaño. Se va proyectando el Cali por el sector oriental. Solo está al medio campo. El Deportivo Cali no tiene con quién jugar por ese sector. La tiene el jugador Francisco Mesa. Atrás para Fabián Ángel. Descarga rápidamente para Alexander Mejía. La tiene Montaño. Triangula el balón el Deportivo Cali. Abierto está ahora el jugador Javier. La pelota es del Deportivo Cali, mi querido Carlos Valdés. No sale de atrás. Sí, se le dificulta sobre todo poder avanzar, montarse unos metros más adelante en el terreno de juego, porque el equipo paraguayo, con esa dinámica que mencionábamos anteriormente, cierra de manera muy rápida los espacios. Ojo que viene por acá Neider Ospina, que dice línea, sí señor, hay tiro de esquina a favor del Deportivo Cali en 17 minutos. Pierde el conjunto azucarero. Al final, como suele pasar en los partidos del Deportivo Cali, mi querido Carlos, buena asistencia por parte de sus hinchas. Sí, hay que seguirlo reconociendo. Como lo mencionábamos también en la previa, el hincha ha sido clave, sobre todo para que Deportivo Cali vaya superando esta situación. Va a centrar ese balón Javier Reina, el número 10. Sector suroccidental. Pelota quieta para el Deportivo Cali. Puede venir el empate. Centro arriba de Javier Reina. Va a salir Alexis Martín. Alcanza a puntear el balón y lo manda a la reposición de mano sector oriental a favor del Deportivo Cali. Se acerca el conjunto azucarero. Balón le va a quedar para Julián Gómez. Reposición de manos a favor del Cali. Ahí vemos a Camargo, vemos a Sandoval. Descarga la pelota rápido para Isaac. Alcanza a puntear el balón el jugador paraguayo. Va a haber reposición de manos otra vez para el Deportivo Cali.
Indicaciones de Julián. Aquí puede venir el empate. Amaga Julián. Centro arriba por parte de Julián Gómez. Despeja de cabeza el central Javier Báez, que manda el balón otra vez al tiro de esquina a favor del Deportivo Cali. Bueno, estos minutos le han servido al Cali para intentar cruzar un poco esa línea final de ataque y a través de la pelota quieta empieza a encontrar sus primeras aproximaciones. Va Javier Reinas, tiro de esquina a favor del Cali. Sigue acercándose el conjunto azucarero. Centro arriba, le va quedando el balón atrás. Ojo que viene Neider Ospina. Marcaba muy bien por acá, recuperando el balón Cecilio Domínguez. Indicaciones y se viene la contra. Ojo que viene Iturbe. La pelota le va quedando para Cerro Porteño. Lo va marcando Fabián Ángel. Le ganó en velocidad. ¡Qué golazo se acaba de marcar! No, señor, dice el árbitro que no. Que se tiró Juan Iturbe. Y que va a haber tarjeta amarilla para el jugador de Cerro Porteño, pero qué velocidad de Iturbe, mi querido Carlos Valdés. Sí, una vez más, quizás el jugador más importante durante casi estos 20 minutos de esta primera parte, el jugador Iturbe, por su experiencia, por esa destreza futbolística, tiene la ventaja de agarrar en posición desde muy atrás. Vamos a ver en la repetición si logramos observar algún tipo de contacto. Creo que muy leve, ¿no? Muy bien el juez central Luis Delgado. Me parece que termina decidiendo mal en ese último instante el jugador experimentado. Ojo que quien viene por acá, Neider Ospina, va a haber tiro de esquina a favor del Deportivo Cali. Juan. Pero qué velocidad de Iturbe. ¿Sí, Alfonso? Le reporto ahí entonces la primera amarilla para Cerro Porteño, para Iturbe. Todo el cuerpo técnico de Cerro Porteño le manifestó su reclamo al cuarto árbitro. Para ellos era penal, era jugada de penal sobre Iturbe. Juega corto el Deportivo Cali, abierto ahora para que venga Reina. Fuera de lugar. Marca en línea, sí señor, fuera de lugar a favor de Cerro Porteño. Pero sabe que tenía espacio Iturbe. Sí, para definir. Lo que pasa es que por lo general el jugador siempre ante esa situación muchas veces está pensando primero en tirarse que en definir la jugada, que en finalizarla. Y ahí creo que termina siendo víctima de su propio invento el jugador Iturbe. Dígale ahí a los del el banco del equipo visitante, mi querido Alfonso, que acá la vimos en repetición y realmente muy acertada la decisión del juez central. Va a reponer Cerro Porteño, Serie Colombia, Deportivo Cali, Cerro Porteño, exclusivo por Star Plus. Pierde el conjunto azucarero en su casa. Gol de Juan Iturbe, el internacional, un golazo por parte de el número 11 del conjunto Ciclo. Va recuperando hacia adelante Churín, dejó el pie, dice el árbitro que no hay nada. Recupera Marulanda, lo empujaba Cecilio, pero le da la mano rápidamente y va a haber reposición. Creo que quedó golpeado el capitán de Cerro Porteño, el número 19, Diego Churín, el argentino, y se acerca el árbitro central, mi querido Valdés. Cañón. Sí, Carlos. Dos indicaciones por parte del profesor Jaime de la Pava. La primera, que circule más el balón para poder soltar esa presión intensa de Cerro, y la segunda, que Deportivo Cali haga lo mismo, que presione mucho más a Cerro para evitar la salida de ellos. Ahí estaban las indicaciones del profesor Jaime de la Pava también. Se acercaba a Javier Reina. Lo atienden a Churín. Creo que fue también leve el pisotón del capitán del Deportivo Cali hacia el capitán de Cerro Porteño. Sí, un contacto apenas normal realmente por la biomecánica del movimiento. Balón atrás para Mesa. Abierto le queda para Enzo Jiménez. Juega con Iturbe. El escurridizo Juan. La tiene Iturbe. Abierto está Enzo Jiménez. Devuelve el balón para Iturbe de nuevo. Qué buena tocata. Qué bien está jugando para acá Cerro Porteño. El balón le va quedando para Cecilio Domínguez. Lo va marcando Neider Ospina. Abierto rápidamente estaba por ese sector Carrizo, pero cortó muy bien Marulanda. Corta la pelota ahora para que venga Reina. Juega con Jonathan. Ospina le regresa el balón a Javier. Engancha primero y abre para Rafael Carrascal. Recupera la pelota a Cerro Porteño. El balón le quedaba de primero para Arzamendia. Y entrega mal ese balón arriba para que venga Iturbe. Va a haber falta, dice el árbitro que no. Juega rápido para Papaleo. Lo marcaba Julián Gómez por allá al señor Juan Iturbe. Pelota para el capitán. Alexander Mejía abre con el jugador del Deportivo Cali, con Isaac Camargo, y el balón se iba por la última línea, sector oriental, reposición de manos. Lo va a hacer Cerro Porteño. La juega Rafael. Carrascal atrás para Morel. Juega en corto. Ese balón para que venga Peris Damota. Descarga Morel cruzando el balón. Primero para que venga Enzo Jiménez.
Balón le va quedando para el número 7. Quiso tirar un sombrerito, pero sale primero Joaquín Papaleo, el arquero del Deportivo Cali. Que le entrega la pelota a Francisco. La va manejando Mesa. No tiene con quién descargar el balón. Ahora sí, el capitán Mejía para Ángel. Indicaciones por parte de Fabián, el ex junior de Barranquilla. Abierto está Jonathan Marulanda. Recuesta el Cali por el sector occidental. Retrocede con Pacho Mesa. Mete el balón arriba para Ospina. Recupera Arzamendia. Muy bien. Atento estaba por acá Carrizo. Turín descarga otra vez para el señor Federico. La tiene el capitán. Juega con Cecilio. Lo va presionando Isaac. Cecilio hacia atrás para su arquero Alexis Martín. 24 minutos. Mi querido Carlos Valdés aquí en Serie Colombia por Star Plus. Pierde el Deportivo Cali 1-0. Bueno, aunque el Deportivo Cali intenta reaccionar, luce mejor el equipo de Cerro Porteño, sobre todo en el medio campo, intentando esas variantes, esos cambios de posición entre Carrascal y Damota, que han sido el equilibrio al menos para la intención de juego y el dominio de la pelota que ha mostrado el equipo paraguayo. Va a haber reposición de mano, sector occidental, a favor de Cerro Porteño. Morel le entrega el balón a Santiago Arzamendia. Se demora por acá Santiago, reposición de manos. Atrás para que venga Morel. La va manejando Jorge, juega con Rafael Carrascal. La maneja el ex América de Cali. Abre rápidamente con Enzo. Otra vez con Rafael. La tiene Juan Iturbe. Presionaba bien Fabián Ángel. Queda larga la pelota para el señor Isaac Camargo. La tiene Julián. Juega con Fabián. De nuevo con Julián. Montaño descarga hacia atrás para Papaleo. Engancha para acá Joaquín. Complicándose la vida Papaleo. La tiene Montaño. Engancha también ante la presión de Iturbe. Con pierna zurda. Entrega mal la pelota el arquero del Deportivo Cali. Presionando primero Enzo Jiménez. Recupera hacia atrás y le queda rápidamente para Piris Damota. Descarga para Morel. Abierto está Arzamendia. Se recuesta por occidental el conjunto de Cerro. Viene el capitán. Se barría y hacia atrás el balón le queda para Cerro Porteño. En los pies de Carrascal. Juega con Morel. Lo empujaba para acá el chino Sandoval, pero dice el árbitro que no. Juegue, avance, dice Luis Delgado. La tiene Marulanda. Descarga para Javier Reina. Lo va a presionar. Primero por allá Javier Báez. Tranquilidad, pide calma el árbitro central Luis Delgado, mi querido Carlos Valdés. Sí, acusaba un golpe en el rostro el defensor central Báez del equipo de Cerro de Paraguay en esa acción donde el chino Sandoval va a presionarlo alto. Realmente creo que algo muy normal para un deporte con contacto como este. Se va a reanudar en el campo del Deportivo Cali. La pelota para Francisco Mesa. Abierto está Julián Gómez. Lo va a presionar Carrascal. Descarga para Alexander. La pelota la recupera rapidito Cerro Porteño. Bien Mejía, que pitó el árbitro. Falta no. Juegue, dice Luis Delgado. La pelota es de Fabián Ángel. Abierto rápidamente por el sector occidental. Se va proyectando Marulanda. Decide jugar al centro con Sandoval, pero recupera rapidito el señor Damota. Triangula la pelota hacia atrás. Quiere salir desde el fondo el conjunto Ciclón. La tiene Carrascal. Abierto está Báez. Sí, señor. Le entrega la pelota a Javier. Lo va a presionar Isaac Camargo. Al centro de la cancha para Cecilio. Adelante estaba también Diego Churín. El capitán. Juega bien el argentino. Abierto el balón. Le queda de primero para que venga Cecilio Gómez. Ahora se lanza el ataque. Cerro Porteño. Pelota para Cecilio. Balón le queda para Arzamendia. Alcanza a pegarle esa pelota a Marulanda y va a haber tiro de esquina a favor de Cerro Porteño. Comienza a lucir con una identidad muy diferente el equipo de Cerro Porteño, equipos que por tradición desde lo físico te han exigido mucho, en este caso un gran trabajo que ha demostrado durante estos minutos con el dominio del juego y la participación de varios de sus volantes. Centro arriba de Arzamendia, la pelota le va pegando hacia adelante con pierna derecha, dice el árbitro que no, que tenía pegada la mano. Por acá vamos a revisar en el monitor, mi querido Carlos Valdés, si de pronto el árbitro se habrá equivocado. Pelota le va quedando para Rafael Carrascal. Mete la pelota Rafa hacia arriba para que venga Arzamendia. Lo va marcando Marulanda. Mete el balón con pierna zurda. Le va quedando hacia adelante con pierna zurda. Se viene el segundo de Cerro Porteño. ¡Gol! De Cerro
Porteño. ¡Qué buena jugada entre Santiago Arzamendia, que ha sido un dolor de cabeza por ese sector derecho del Deportivo Cali! Y el capitán Diego Churín pone el segundo del partido aquí en la Serie Colombia, exclusivo por Star Plus. Bueno, tenemos que seguir insistiendo sobre todo en la pasividad del Deportivo Cali, en esa primera línea de volantes donde Mejía, más allá de su intención de posicionarse bien con la pelota, no logra todavía entenderse con Fabián Ángel. Proceden y otorgan mucho espacio para un equipo que está demostrando su categoría, su grandeza, con una gran riqueza técnica y con un gran dominio del juego a través de jugadores como el mismo Iturbe, como Cecilio Domínguez, en este caso, que sirve la pelota para Churín y lo encuentra en una gran posición adentro del área para poner el 2-0. Empieza a ser preocupante, sobre todo por el funcionamiento, más que el resultado, lo que ocurre con el Deportivo Cali. Sí, señor, complicado para el Deportivo Cali. 2-0 cae en su casa mi querido Carlos Santofimio. Reacciones del banco del conjunto azucarero. Muy molesto el profesor Jaime de la Pava. Sobre todo les pide concentración y cabeza fría para jugar este partido, porque siente que estas sociedades no están funcionando. La pelota arriba, primero para que venga Isaac Camargo, pero estaba atento Enzo Jiménez, le entrega el balón a Alexis Martín. También la reacción del banquillo de Cerro Porteño, mi querido Alfonso. 2-0 en 28 minutos, gana el conjunto paraguayo. Sí, señor, otra vez celebración del banco paraguayo. Felicitación a varios jugadores, Arzamendia, a Cecilio Domínguez y por supuesto al goleador Churín, que fueron los protagonistas de la jugada del segundo gol. Segunda amarilla para Deportivo Cali a Luis Sandoval. Luis Sandoval se va con tarjeta amarilla, una entrada sobre Rafael Carrascal, quien está en el piso. 30 minutos, señores. Serie Colombia, pierde el Deportivo Cali 2-0 frente a Cerro Porteño. Ahí veamos la entrada, sí, claro. Dejó puesto el pie Sandoval y pisó a Rafael Carrascal, mi querido Carlos Valdés. Sí, llega tarde en esa acción, infortunadamente termina lastimando al jugador de Cerro. Hay que decir que lo de Mejía es bueno y por su ímpetu, por el deseo que tiene de mostrar seguro de que está hecho con el Deportivo Cali, pero que esa necesidad a veces de presionar, de intentar despertar a sus compañeros, lo obliga a abandonar la zona del medio campo, y esa zona es donde ha sido mucho más determinante el equipo de Cerro Porteño, que ya mencionábamos, con jugadores como Carrizo, como Domínguez, que desciende, y el mismo Churín, que hasta ahora hace un gran trabajo. Carlos Santofimio. Está hablando el profesor Jaime de la Pava con su asistente. Obviamente quien ya perdió la paciencia un poco son los hinchas, que empiezan a meterse con el profesor Jaime de la Pava. Recordarles que es un partido de pretemporada, un partido amistoso, y que seguramente todo esto le va a servir en la última semana para corregir y ajustar lo necesario para su debut frente a Deportivo Pereira. Pelota arriba de Cerro Porteño, cruzaba primero Arzamendia, corre Churín, desplaza también Francisco Mesa, pone el cuerpo. El Espigado, capitán del conjunto de Cerro Porteño, obliga al error. Recupera rapidito para acá Mota. Le queda la pelota de nuevo para Federico Carrizo. Arzamendia, Iturbe. Se va hacia adelante Juan, juega con Churín. Qué bien juega este equipo. Revienta la pelota Jonathan Marulanda. El balón se va por la última línea. Repone el Deportivo Cali. Sí, de nuevo adelantando sus líneas el equipo visitante para intentar sofocar en esa presión alta al Deportivo Cali, que por ahora sigue noqueado y que no logra despertar ni mucho menos reaccionar después del 2-0. Balón le va quedando ahora para Cerro Porteño. Destacar, diría yo, mi querido Valdés, en 32 minutos, Arzamendia. En un paso por Europa, por Cádiz también, que está ahora en préstamo en el equipo de Cerro Porteño. El balón le va quedando para Cerro Porteño. Engancha primero, atento, estaba bien Eider Ospina. Revienta atrás para Papaleo, picando el balón, buscando para Jonathan Marulanda. Corta la pelota para Fabián Ángel. Descarga otra vez para Ospina. Hacia atrás el balón para Marulanda. Descarga para Fabián Ángel y triangula bien la pelota y sale limpio el Deportivo Cali. Alexander juega con Fabián. Le queda para Mejía de nuevo. Puntea el balón. Retrocede el chino Sandoval. Atento estaba Enzo Jiménez recuperando ese balón. La tiene Julián Gómez. William alcanzó a pegar en la cara
a Enzo Jiménez y va a haber falta a favor de Cerro Porteño. Tarjeta amarilla para quien, mi querido Carlos Santofimio. Julián Gómez se lleva la tercera tarjeta amarilla de Deportivo Cali. Un golpe, sí señor, se llevó un golpe fuerte Enzo Jiménez y necesita asistencia médica, mi querido Valdés. Sí, llega muy tarde, además que con un argumento muy complejo, sobre todo para un lateral que no se posiciona bien y que tiene que intentar acudir a este tipo de situaciones, poniendo en riesgo la integridad del oponente, ¿no? En una jugada, en una acción donde debe competir con otra superficie del cuerpo, pero que bueno, esperamos que el jugador de Cerro Porteño se encuentre en mejor condición y que no sea de gravedad. Carlos, recordarle también a los televidentes que este es el segundo partido amistoso que tiene Deportivo Cali en esta pretemporada. El primero fue frente a Atlético Bucaramanga, jugaron 2 partidos, un equipo que podría llamarse titular. En el primer tiempo perdió 2-0 con goles de Rafael Márquez e Inestrosa, y el segundo lo ganó con gol de penal de Kelvin Osorio. Seguramente ese partido que fue a puerta abierta también, que permitieron que la hinchada fuera, los que fueron a ese partido y los que están el día de hoy, pues no quieren sumar su segunda derrota si sea pretemporada, por eso empiezan a meterse con el profesor Jaime de la Pava. Veíamos ahí la repetición de el gol del jugador Churín ante la pasividad, sobre todo de este hombre que aparece en estos momentos en pantalla, de Marulanda, ante la presión que debía ejercer sobre Arzamendia, que es quien recibe la pelota de Carrascal para después poner en profundidad a Domínguez, algo que ya habíamos mencionado anteriormente, que hay que entenderlo también desde algún punto de vista, porque si bien estamos en medio de una pretemporada, hasta ahora, como lo decía Carlos Santofimio, es el segundo partido apenas del Deportivo Cali, y que en el inicio del juego es donde realmente, o al menos en el inicio del campeonato, es realmente donde necesitamos que este tipo de jugadores empiecen a demostrar ese gran rendimiento y sobre todo ese gran nivel por la trayectoria que tiene. No lo digo por el hincha del juego, sino realmente por el espectáculo del campeonato en Colombia, que necesitamos que de alguna manera empiece a ser competitivo, no solo en la fase de cuadrangulares finales, sino a través de esa jornada de todo contra todos. Siguen atendiendo a Enzo Jiménez, que recibió un fuerte golpe por parte de Julián Gómez. Y querido Carlos, de pronto para los hinchas del Deportivo Cali, de estos 13 jugadores que llegaron al conjunto azucarero, algunos que se le hace un poco desconocido, está Joaquín Papaleo, que es un arquero que ha jugado en segunda división de Argentina y su debut lo hizo en un equipo que se llama Santa Marina. Y el último equipo en el que estaba era Sportivo Ameliano de Paraguay, y el Deportivo Cali le echó el ojo a ese arquero argentino para traerle competencia a Alejandro Rodríguez, que está haciendo un microciclo, ¿no?, con la selección Colombia Sub-23. Amarilla para Piris, ya la registramos acá, centro arriba, balón le va quedando para Cerro Porteño, no alcanzó a aprovechar, recupera el balón hacia atrás rápidamente Báez, la pelota en los pies de Alexis Martín, la tiene el arquero de Cerro Porteño, revienta el balón con pierna derecha, buscando a Iturbe, salta Churín, larga la pelota ahora para que venga Juan, con pierna derecha, descarga rapidito para Cecilio, la presión es de Marulanda, balón con pierna derecha, atento estaba Fabián Ángel, va a presionar ese balón, se barre bien Fabián, dice el árbitro que no había absolutamente nadie, fuera de lugar, sí señor, a favor del Deportivo Cali, mi querido Carlos. Sí, de nuevo el Deportivo Cali intentando salir de esa sombra en la que se ha encontrado durante estos minutos, creería yo, más por capacidad del equipo rival que realmente por lo mismo que pueda hacer el equipo del Deportivo Cali, que tiene, entre otras cosas, algunas caras nuevas y que no es fácil. Por eso al inicio le decíamos al hincha que hay que tenerle paciencia, porque esto necesita jornadas de trabajo, sesiones de entrenamiento para poder corregir precisamente este tipo de falencias que estamos viendo y que ha presentado el Deportivo Cali en esta primera parte. La pelota le va quedando arriba para que venga Cerro Porteño. Se viene el ataque el conjunto paraguayo. Hizo pegarle con 3 dedos, pero revienta primero por acá Julián Gómez. Y la pelota la recupera otra vez
el Ciclón, mi querido Carlos Santofimio. Cañón, el profesor Jaime de la Pava puso a Camargo por derecha y mandó a Ospina por izquierda buscando soluciones. Y calienta Juan José Córdoba. La pelota le va quedando para Cerro Porteño, sector occidental. Atrás de primera para Carrizo. Cruza la pelota, atento, estaba bien Montaño. Rebota el balón y quiere saltar por acá Enzo. La pelota le queda para Cecilio Domínguez. Tranquilo está Cerro Porteño con Carrascal. La tiene Domínguez de nuevo. Se la regresa Rafael. Juega rápidamente con Enzo. Retrocede primero Báez. Lo va a presionar Sandoval. Con pierna derecha. Descarga la pelota atrás para que venga Alexis Martín. Descarga corto con Morel. No ha vuelto a llegar el Deportivo Cali. La pelota le queda para Cerro. Revienta el balón con Báez. Hacia adelante con Montaño. Había fuera de lugar. Lo marcó en línea a favor del Deportivo Cali. En 39 minutos pierde en su casa 2-0. Serie Colombia. Exclusivo por Star Plus. Sí, a través de estas variantes que posiblemente antes de que termine la primera parte y si no es en el inicio de la parte complementaria puede encontrar ese reajuste realmente para lo que ha sido el planteamiento inicial, porque el Deportivo Cali no ha logrado hacerse con la pelota, no ha logrado ni siquiera encontrar una posibilidad de remate al equipo visitante de Cerro Porteño. El balón lo tiene Federico Carrizo. Falta, dice el árbitro que sí. Falta de Fabián Ángel, sector occidental, a favor de Cerro Porteño. Por ahí veamos también al técnico Víctor Bernay, el argentino, el técnico del conjunto Ciclón. Para el segundo tiempo, mi querido Carlos Valdés, oportunidades para quién, que se pueda, digamos, darle vuelta a ese resultado por parte del Deportivo Cali. Yo creo que tiene algunas variantes interesantes. A mí me parece que lo de Kelvin Osorio, que tuvo un gran pasaje también por Santa Fe, que fue corto, pero que mostró unas condiciones exquisitas para entender el juego. Va Cerro. Va Cerro arriba, la pelota de Churín otra vez. Entraba con ese centro incisivo por parte de Arzamendia. Atento estaba por allá el central de Cerro Porteño y se salvó el Deportivo Cali. Sí, entonces le decía que Kelvin Osorio, más allá de esa participación en Independiente Santa Fe, que incluso le alcanzó para ser convocado a un microciclo de trabajo con Selección Colombia, va a ser una de las caras nuevas que el hincha del Deportivo Cali seguro tiene gran expectativa. La pelota la va manejando Cecilio Domínguez. Atrás para Alexis Martín. Juega con Báez. Entrega el balón hacia arriba. Primero para el número 8, el señor Carrizo. Recupera rápido el Cali con Julián Gómez. Atrás para Montaño. Corto el balón para Francisco Mesa. Abierto está Marulanda, pero decide jugar con Fabián Ángel. La tiene otra vez Marulanda. Juega con Javier. Maneja Reina, dice el árbitro que no hay falta. Recupera bien Cecilio. Qué buen jugador este. Le pega con pierna zurda, señores. Ese balón quiso sorprender el señor Federico Carrizo. A papaleo porque lo vio de reojo un poquito adelantado. Ojo, señores, con estos errores, mi querido Valdés. Sí, sigue demostrando el equipo visitante que juega con una velocidad totalmente distinta y me llama la atención que no habíamos tenido la oportunidad de mencionar mucho a Javier Reina y este es el tipo de partidos en los que tiene que aparecer, que tiene que hacerse cargo del juego y empezar a conectar a sus volantes a través del dominio del balón porque sufre el Deportivo Cali a lo largo de estos 40 minutos. La pelota en los pies de Montaño. Avanzando el central. Le va mostrando rápidamente Julián Gómez. Pega con Neider Ospina. Atrás rapidito para Alexander Mejía. Abierto está Fabián Ángel. Le recuesta el Cali por el sector occidental. La pide Reina. Cerca también está Fabián. La tiene Ángel. Otra vez con Reina. Descarga de nuevo para Fabián. Muy bien. Tratando de salir de la marca del conjunto de Cerro. Le rebotaba la pelota a Javier. De un taquito de Federico Carrizo. Y va a haber reposición de manos a favor del Ciclón del conjunto paraguayo. Jugará Arzamendia. Quiso jugar rápido, se frenó Arzamendia, descarga arriba primero para que venga Cecilio. La tiene Fabián Ángel, juega rapidito con Francisco Mesa. Julián Gómez, abierto está Neider Ospina. Ahora el fútbol del Cali por el sector oriental. Ospina atrás para Alexander Mejía, descarga con Marulanda. Se proyecta ahora por occidental el Cali. La va manejando Isaac Camargo. Atrás Camargo, va a jugar rapidito con Fabián Ángel.
Va a presionar Cerro Porteño, tranquilo. Por allá también estaba Federico Carrizo, dando indicaciones Carrascal. La pelota en los pies todavía del Cali. La va manejando atrás para Julián. La tiene Montaño, juega con Mejía. Alexander cruza la pelota con pierna derecha buscando a Marulanda. Entrega mal la pelota Marulanda, calculaba. Pésimo por acá Báez y recupera otra vez el Cali. La tiene Neider Ospina. Ahora sí, la pelota de Javier Reina. Va a jugar con pierna zurda, el balón arriba para que venga el chino. Juega Sandoval de primera hora para que venga Isaac Camargo. Están pitando fuera de lugar. La va teniendo Marulanda. Centro arriba para que venga Sandoval. Alcanza a taconearla primero por acá Rafael Carrascal. La pelota para el Deportivo Cali. Reposición de mano, sector occidental. Ese es el camino. Tiene que volver al dominio del juego, aparecer jugadores como Reina, como el chino Sandoval, que sabe descender muy bien a esa línea de volantes para intentar progresar en el juego y en el terreno unos metros más adelante, como lo hace el Deportivo Cali en estos minutos. La pelota de Julián buscando a Neider Ospina, pero estaba recuperando muy bien ese balón por acá Carrizo. Le queda para Cecilio Domínguez. Entra solo por ese mismo sector Enzo Fernández. La pelota la vaca al conjunto paraguayo. La tiene Enzo, el argentino atrás para Cecilio. Todas las pelotas pasan por los pies de Cecilio. Juega con Iturbe. Carrascal atrás para Báez. Esférico en los pies de Carrizo. Descarga para Churín. Este es Carrascal. La tiene Iturbe. Otra vez para Rafael. Descarga para Cecilio. Tocando muy bien el balón por acá Cerro Porteño. Recuperando y atento. Disciplinado el conjunto paraguayo. La tiene Cecilio. Avanzando unos metros. Pasa la línea ecuatorial. Le entrega el balón a Carrizo. Juega con Cecilio de nuevo. Otra vez con Carrizo. Le viene Rafael Carrascal. Le pega esa pelota. Se va por encima el balón de Rafael, el colombiano. Se acerca de a poco y se cumple el tiempo reglamentario, mi querido Carlos Valdés. Se va a terminar este primer tiempo en el estadio del Deportivo Cali. Sí, luce incómodo realmente el Deportivo Cali en el terreno de juego. Muchos de estos jugadores que acaban de llegar todavía un poco perdidos ante los movimientos y la categoría que ha mostrado el equipo de Cerro Porteño. Esperamos que pueda Jaime de la Pava dar una buena interpretación, una buena lectura a lo que ha ocurrido para intentar revertir lo que es el resultado en la segunda parte. 2 minutos de adición. Iremos hasta el 47. La pelota de Montaño para Neider Ospina. Lo presionaba primero Enzo Jiménez. Y va a haber reposición de manos a favor de Cerro Porteño. La pelota le quedaba rápido para el jugador Arzamendia. Al centro de la cancha va jugando. Estaba en fuera de lugar, tranquilo. Le pedía calma para acá Piris Damota, pero estaba atento Papaleo. Juega con Montaño. Descarga para Mejía. Lo va pidiendo Javier Reina. Avanzando el número 10 del Cali. Abierto está Marulanda. Este el balón para que venga Neider Ospina. Calculó mal por acá el señor Arzamendia, pero bien Morel. Mandaba el balón al tiro de esquina a favor del Deportivo Cali, que sea un incentivo para poder acortar el resultado, mi querido Valdés. Sí, vamos a ver si aprovecha en esta que seguro puede ser la última jugada de esta primera parte. Va Mejía, atento está Sandoval. Le va a pegar Javier Reina esa pelota. Ojo con Mejía, ojo con Sandoval. Centro con pierna zurda. A ver si el balón hacia atrás despejaba primero Javier Báez. El balón le va quedando hacia adelante para que venga el Cali. Cortaba Carrascal. Se tiraba de primera. Rápido por acá Francisco Meiza. Juega con Iturbe. Se viene el escurridizo Iturbe, pero estaba atento Ospina. Le mordió el balón y recuperaba esa pelota el Deportivo Cali. Avanza primero Alexander. Mejía buscando a Isaac Camargo. Cortaba Báez. Recupera rápido Enzo Jiménez. Pero el árbitro central Luis Delgado dice que el primer tiempo en el estadio del Deportivo Cali ha terminado. Serie Colombia exclusivo por Star Plus. Pierde el conjunto azucarero 2-0, mi querido Carlos Valdés. Sí, para no ser reiterativos, hay que hablar un poco también de la categoría, del equipo visitante, de la grandeza, porque futbolísticamente no luce bien el Deportivo Cali, está incómodo, sufre realmente el juego más que disfrutarlo. No logró encontrar la manera de desequilibrar la defensa del equipo de Cerro Porteño y mucho menos encontrar algún tipo de remate que generara peligro. Caso contrario
al equipo de la visita, que a través de jugadores como Iturbe, como Arzamendia, logró encontrar algunas situaciones, entre ellas 2 goles, que entre otras cosas hay que decir, un equipo con una gran efectividad, que las 2 más claras que había tenido las mandó a guardar, a excepción de esa acción en la que Iturbe decide mal y prefiere intentar engañar al árbitro central que terminar la jugada cuando ya había eludido al portero. Así es, mi querido Carlos, el público dividido, ¿no? Hay unos que están un poco molestos, que son como los que esperan, digamos, ese funcionamiento por parte del Deportivo Cali, y otros que los alientan porque se sabe que es un partido de pretemporada y hay un gran rival al frente, que es Cerro Porteño, que incluso quedó segundo, ¿no? En la temporada pasada en la Liga Paraguaya. Así es, hay algunos jugadores que precisamente esperan el mejor rendimiento por parte de ellos, el hincha, y esa es la reacción, aunque este es un equipo que, como lo decíamos, ha recibido el apoyo y el respaldo total, así que hay que volver a llamar a la calma y hay que entender el contexto de este juego. Yo sé que cada uno quiere siempre ver a su equipo jugar bien y ganar, pero hay que entender que apenas llevan 10 días, 2 semanas cumpliendo con las sesiones de entrenamiento y que a medida que seguro vayan avanzando en esta clase de partidos van a ir mejorando precisamente esa condición. Están allá abajo ustedes, compañeros, con más información. Adelante, Santo. Carlos, salieron bastante molestos los jugadores de Deportivo Cali, intentamos acercarnos a algunos de ellos, a Mejía, a Reina, a Sandoval, pero nos pidieron un poco de tiempo, teniendo en cuenta que van bastante molestos a una charla técnica. El profesor Jaime de la Pava los estaba esperando. Alex Mejía nos dijo que le diéramos unos minutos, esperemos si regrese, porque el malestar era muy evidente por el resultado. La hinchada también está muy inquieta, lo que les decía hace un rato del partido que se perdió frente a Atlético Bucaramanga, se viene y se pierde otra vez 2-0 en el primer tiempo frente a Cerro. Entonces la paciencia del hincha quizás no le da para entender ese tema de la pretemporada, de las sesiones cortas que ha tenido, y Jaime de la Pava decía algo, en un lapso tan corto no se puede hablar de pretemporada, estamos haciendo una maratón, jornadas a doble entrenamiento, justamente para poder lograr llegar a punto a ese debut frente a Deportivo Pereira. Entonces es lo que usted decía, Carlos, pedirle paciencia al hincha, el equipo está trabajando, se está haciendo un esfuerzo por tener buenos refuerzos, y inmediatamente logre cohesionar esos refuerzos, tener ese trabajo, pues esperemos los resultados en la liga si se den. Alfonso, ¿usted tiene alguna información y los detalles de lo que ha ocurrido en esta primera parte por parte del equipo de Cerro Porteño? Así es, Carlos, intentamos hablar con algunos de los protagonistas de los goles de Cerro Porteño. La jefatura de prensa del equipo paraguayo nos ha pedido que al finalizar el partido también salieron con algo apresurados. De pronto vimos a Iturbe cogiéndose uno de sus muslos en la pierna izquierda, alguna molestia, pero de todas maneras, por la información que tuvimos al inicio del juego por parte del profesor Bernay, con el viaje de 10 horas a la llegada de Colombia, con el juego de ayer, con el juego de hoy, con el viaje de mañana, teniendo en cuenta que el fin de semana ya inicia la liga para Cerro Porteño, seguramente ya vimos algunos movimientos del banco de suplentes de Cerro Porteño, solamente la ausencia de Alan Benítez, quien fue el lesionado ayer frente a América de Cali, así que seguramente veremos al menos alrededor de 7-8 cambios, que fueron los jugadores que se estaban moviendo a un costado del banco de suplentes de Cerro Porteño. Bueno, esperamos que seguro en esta segunda parte encontremos emociones muy parecidas o muy similares a lo que ha ocurrido, sobre todo por parte del equipo visitante, que realmente ha jugado a gran nivel. Yo creo que esto tiene que ver también en la forma cómo terminan los procesos, ¿no? Cómo termina la Liga de Paraguay y cómo termina el Deportivo Cali, que ha tenido que reordenarse después de la salida de tantos jugadores también y recibir la llegada de tantos jugadores, sobre todo en el corto tiempo. Un equipo como Cerro, que tiene jugadores de experiencia, con paso por Europa, con una gran trayectoria, que sin duda alguna hoy ha puesto lo mejor en esta primera parte, muy distinto realmente a lo que vimos ayer en el Pascual, pero que por parte de la categoría de esta clase de instituciones nos han regalado un gran primer tiempo. Así es, y creo que hemos visto dos equipos diferentes, distintos en cuanto a cómo están enfrentando el partido. Constantemente nombrábamos la pasividad del Deportivo Cali en cómo marcaba y en cómo atacaba. Creo que las veces que se acercó el Deportivo Cali fue por los tiros de esquina,
y veíamos a un Cerro Porteño bastante revolucionado, pero jugando bien. Por los lados de Iturbe, de Arzamendia, que se alcanzan a asociar muy bien. El capitán, que tiene mucha experiencia, Churín, se nota al momento, no lo vemos siempre adelante, ocupa por lo menos siempre la parte central de la cancha, en donde alcanza a distribuir y también, digamos, apoyar un poco en la recuperación. Entonces, creo que el Deportivo Cali debería aumentar un poco esas revoluciones, y cuando digo aumentar las revoluciones, a veces te juega en contra, porque vienen esas aumentos de revoluciones y te desesperas al momento de recuperar un balón, y ahí vienen las tarjetas amarillas, vienen las expulsiones y vienen las lesiones. Entonces creo que debería asimilarse un poco con Cerro Porteño. Bueno, por parte del Deportivo Cali, creo que Jaime de la Pava y después más adelante Carlos Santofimio nos va a compartir si tendremos muchas variantes, entendiendo que seguro van a intentar probar al menos todos los jugadores que han llegado, y sobre todo por las cargas físicas que hay que darles un gran manejo durante estos días. Vamos primero con el resumen y después Santo nos va a contar lo que ha ocurrido en el camerino del Deportivo Cali. Esta, una de las primeras acciones que ocurrieron en el primer tiempo, muy rápido en el juego, encontraba este centro desde el costado derecho al jugador Churín, que cerraba muy bien Pacho Mesa, y que al final el gran jugador y experimentado Iturbe termina definiendo y enviando la pelota por fuera. En esta acción, de nuevo, ya lo habíamos anunciado también, después de mencionar los espacios que estaba otorgando el Deportivo Cali en la zona del medio campo, un poco adelante de la línea de los defensores centrales, para un jugador de esta gran categoría y que tiene un gran remate, logra encontrar una muy buena posición para ajustar ese disparo a un ángulo casi que imposible para el arquero Papaleo, porque se encontraba precisamente obstruido por los defensores, y nos regala esta gran joya en esta tarde del Deportivo Cali en la Serie Colombia. Así es, Carlos. Ahí se nota la diferencia, digo yo, de lo que ha sido el recorrido de Iturbe, porque nos regaló una verdadera joya, y lo difícil que es en la historia del fútbol marcar a un jugador de estas condiciones, y más los jugadores que su pie dominante es el pie izquierdo. Los zurdos en la historia del deporte en sí siempre han tendido a destacarse, y esta vez Iturbe ha sido un dolor de cabeza también para el Deportivo Cali. Sí, incluso participando en esta acción que estamos viendo justo en pantalla, donde se abre la pelota por el costado izquierdo, después de hablar un poco de la pasividad defensiva de Marulanda, que no llega realmente a cortar o interceptar ese balón, con un poco más de agresividad ante la recepción de Arzamendia, que pone la pelota muy bien preciso para Domínguez, y que encuentra granmente posicionado al jugador Churín, uno de los hombres también importante y relevante en esta primera parte, no solo por el gol, sino por lo que ha sido esa participación para descender en el terreno de juego y arrastrar las marcas, generar espacios a la espalda y participar también de la pelota, intentando descargar a los costados para luego hacer esta parte de descarga final para finalizar justamente las jugadas, válgame la redundancia ahí, y encontrar esta segunda anotación de gran gesta colectiva por parte del equipo paraguayo. Y sabe que cada jugador en Cerro Porteño está cumpliendo, digamos, al pie de la letra lo que tiene que hacer en su posición, pero la mayoría de las jugadas y el ataque de Cerro Porteño ha pasado siempre por tres jugadores. Ha sido Arzamendia, se ha asociado con Cecilio Domínguez, y al final trata de definir Churín, o le entregan el balón a Juan Iturbe. ¿Qué digo esto? No digo que el resto de jugadores no hayan participado mucho, sino que por lo menos Rafael Carrascal se ha quedado en su posición, cumpliendo, digamos, esa parte que le toca a él en recuperar y entregar bien el balón, al igual que Piris Damota. Federico Carrizo como que tiene esa libertad para desprenderse y asociarse también con los tres jugadores que acabo de mencionar, pero siempre ha pasado como por ese triángulo, por ellos tres: Arzamendia, Cecilio Domínguez e Iturbe, que Domínguez e Iturbe están, digamos, en posiciones distintas, están de extremo a extremo, pero a veces se interiorizan, y vimos el primer gol que marcó ahí Juan Iturbe. Me parece que toca muy bien la pelota
Cerro Porteño y ha sido mucho más que el Deportivo Cali. Es que justamente ese trabajo que mencionabas, Juan, del jugador Carrascal y Damota, es lo que ha permitido que estos tres volantes que se ponen por delante de esa primera línea del medio campo puedan rendir y tener la libertad de hacer lo que están haciendo hasta ahora, porque algunas veces es cabeza de área el jugador Carrascal y otras veces lo hace Damota. Tienen completa libertad para tomar decisión y cuando uno de los dos se posiciona en el centro del campo, el otro se desprende para intentar ganar un hombre más en esa línea ofensiva y así intentar siempre hacer superioridad numérica. Esa es la razón por la que ha lucido mejor en el medio campo el equipo paraguayo y que hasta ahora no ha tenido ningún inconveniente en la zona defensiva. Vamos a ver si Santofimio nos tiene algo de información respecto a lo que puede ocurrir ahora en el camerino del Deportivo Cali. Hay hermetismo todavía, Carlos, en la charla técnica del profesor de la Pava. Estamos esperando ya que salgan para contarle justamente cuáles van a ser esas modificaciones. Inmediatamente tenga el dato confirmado, ya le cuento. Bueno, otro de los puntos débiles que ha tenido... Sí, Alfonso, cuénteme. Por parte de Cerro le puedo confirmar de una vez que los cambios van a ser Alfio Oviedo, número 26, Luis Rivero, número 27, se van Iturbe y Churín. Vamos a tener por ahora solo esas dos variantes desde el inicio de la parte complementaria, Alfonso. Sí, señor. Los autores de los goles, mi querido Valdés, Diego Churín, el autor del segundo gol, y Iturbe, el autor del primer gol. Sí, creo que esto también obedece al desgaste físico precisamente de estos dos hombres que han tenido una gran participación en estos 45 minutos y que mencionábamos ahora respecto a lo que debe mejorar el Deportivo Cali. Creo que le ha costado mucho en el último tiempo encontrar la solidez en la línea de los defensores centrales. Por ahí en algunos campeonatos anteriores el Deportivo Cali se caracterizaba por tener muy buenos zagueros centrales y hoy padece de esa necesidad preciso de encontrar jugadores que a través del orden, que a través de la capacidad y de la jerarquía empiecen a brindar esa solidez y seguridad. No es suficiente con lo que pueden hacer los arqueros, ni mucho menos los laterales. Creo que esa es una posición neurálgica realmente para lo que significa el sistema de juego defensivo y que el Deportivo Cali, incluso en esa acción en la que Iturbe toma la pelota unos metros tan atrás, termina dejando muy expuesto realmente a lo que es esa línea de defensa, sobre todo en el centro del campo, que defiende el escuadro del equipo azucarero. Carlos. Sí, Santo. Le puedo confirmar que va a ingresar Gianfranco Cabezas, Kelvin Osorio y Juan José Córdoba. En un rato le confirmo por quiénes. Bueno, déjeme hacerle esta pregunta a usted, Carlos Santofimio, porque ya me lo decía Juan a mí. ¿Qué expectativas tiene o cuál es la mayor expectativa que tiene el hincha del Deportivo Cali respecto a todas las caras nuevas que acaban de presentar para esta temporada del 2024, a excepción seguramente de lo que es Fabián Castillo, que ya es un jugador conocido por la casa? Mire, la expectativa más alta está en dos jugadores que son Javier Reina y Alex Mejía, por la experiencia, por el aporte que le pueden dar, en el caso de Reina, por el fútbol en el mediocampo que necesita Deportivo Cali y por la falencia que tenía en la zona ofensiva. Esperan que sea el jugador que pueda desenredar los hilos de Deportivo Cali a la hora de marcar gol y en el caso de Mejía ese liderazgo que justamente le da la banda de capitán el día de hoy, que pueda organizar el equipo, que sea el líder en la cancha, que sea el que mantenga la motivación alta en el equipo. Así es, Santo. Ahí vemos los cambios que se van a hacer efectivos en Cerro Porteño. Entrará el 27 Luis Riveros y el 23 Alfio Oviedo. Y se va Diego Churín y Juan Iturbe, los autores de los goles de Cerro Porteño. Y ya nos entregará Carlos Santofimio los cambios del Deportivo Cali, Valdés. Sí, ya nos estaba adelantando algunas de las variantes que se van a venir en el Deportivo Cali, que tiene en estos momentos una gran necesidad, porque más allá de el resultado siempre es bueno y ya lo habíamos anotado, lo habíamos marcado antes, priorizar el funcionamiento colectivo respecto a lo que puede ser el inicio de este campeonato. Sin embargo, es innecesario a veces esas sensaciones de un equipo que está perdido, que no tiene un rumbo, que no tiene un norte y que sobre todo el hincha del Deportivo Cali, que ha tenido que sufrir tanto en estos últimos torneos, empiece hoy de nuevo a despertar lo que es esas sensaciones. Así que esperamos que para esta parte complementaria
veamos algo totalmente distinto. Así es, vemos también en pantalla 4 cambios para el Deportivo Cali. Ya nos los va a entregar Carlos Santofimio. Cañón. Sí, señor. A los 3 que le había mencionado se le suma Jefferson Díaz por Montaño, Juan José Córdoba entra por Isaac Camargo, Kelvin Osorio por Fabián Ángel y Gianfranco Cabezas por Neider Ospina. Bueno, hace un cambio casi que en todas las líneas, ¿no? Saca un defensor, un volante, un extremo y también el atacante. Esto obedece, Carlos, a la necesidad de ver estos nuevos jugadores o definitivamente pasa más por la posibilidad de seguir sumando minutos de cara a lo que va a ser la preparación final para el inicio del campeonato colombiano. Carlos, es que necesita darle minutos a los nuevos y también para que entiendan y logren copiar mucho más rápido la idea del profesor Jaime de la Pava. Se le suma otro ingrediente, la presión que empieza a ejercer la hinchada por los resultados, así sean partidos amistosos. Busca el resultado sí o sí y busca, por supuesto, que los nuevos logren entender rápido la idea del Deportivo Cali. Así es, sí señores, inicia el segundo tiempo de la serie Colombia exclusivo por aquí, por Star Plus, en el estadio del Deportivo Cali. Conjunto azucarero recibe a Cerro Porteño y por ahora cae 2-0. La pelota la maneja ahora el Deportivo Cali atacando de sur a norte. Al centro de la cancha le va quedando el balón para Alexander Mejía. Por acá la pelota le va quedando rápidamente el conjunto azucarero. Entrega mal ese balón Julián Gómez y hacia arriba se iba primero por ese mismo sector Federico Carrizo. Atento estaba el Deportivo Cali. Pasa por los pies de mesa. Le pregunto, Valdés, ¿qué veremos el Deportivo Cali? ¿Cómo veremos el Deportivo Cali en estos cambios? Casi siempre posición por posición, ¿no? Sí, aunque en estos primeros minutos o en este primer minuto uno de los cambios más significativos que comienzan a dilucidarse en el juego es un poco la intención de ir unos metros más adelante y de poner hombres en el costado ofensivo, sobre todo en el sector izquierdo con Kelvin Osorio, dejando a Mejía casi que como cabeza central del medio campo, un hombre que estaba mucho más acostumbrado a jugar solo en esa posición y lucía de hecho un poco incómodo en este primer tiempo junto al jugador Fabián Ángel. La pelota la maneja rápidamente Cerro Porteño atrás para que venga Báez, juega con Morel, entrega el balón hacia adelante buscando a Cecilio Domínguez. Hay presión por parte de Marulanda, dice el árbitro que hay falta, lo tomaba, sí señor, del cuerpo a la camiseta y va a haber falta de Marulanda sobre el número 10, Cecilio Domínguez. Dolor de cabeza que ha sido para el Deportivo Cali este número 10. Pelota atrás, buscando Arzamendia. Pelota en los pies de Alexis Martín. Juega con Báez. Filtra el balón arriba para Cecilio. Lo vaca con calidad. La presión otra vez es de Jonathan. Dice el árbitro que juegue. Va recuperando el Deportivo Cali. Vaca el balón ahora para el sector central de la cancha y juega rapidito hacia adelante buscando a Sandoval. Va a presionar Córdoba. Recupera y retrocede rápidamente por acá Enzo Jiménez. Descarga el balón para Carrizo. La tiene Carrascal. Juega el centro de la cancha para que venga el jugador número 25, Alfio. Recupera muy bien por acá Jefferson Díaz. La tiene Alexander Mejía. Juega con Reina. Va a abrir con pierna zurda otra vez para Córdoba. Se recuesta por Occidental. El fútbol del Deportivo Cali. Juega con Julián. La tiene Alexander. Mejía juega hacia atrás con Jefferson Díaz. Descarga el balón rapidito para que venga Gianfranco. Engancha bien Cabezas. Mete el balón con pierna zurda buscando a Reina, pero alcanzaba a tocar esa pelota de primero el señor Cecilio Domínguez. Y va a haber falta a favor de Cerro Porteño. Dos jugadores rápidos, Córdoba y Gianfranco Cabezas por parte de el Deportivo Cali. ¿Cuáles han sido esas indicaciones, Carlos Santofimio, por parte del profesor Jaime de la Pava con esos 4 cambios que hizo el conjunto azucarero? Está muy tranquilo el profesor, le sigue insistiendo en que sí, mantengan la orden de circular la pelota, sobre todo que se asocien y que aprovechen también la experiencia que le pueda aportar Kelvin Osorio y el talento de Juan José Córdoba. Reposición de manos a favor de Cerro.
Se va acercando tranquilo por acá Enzo Jiménez. Descarga para Carrascal. La presión, muy bien. Revienta el balón con pierna zurda por acá Julián. Va presionando rápidamente a Luis Viveros. El balón le queda hacia adelante. Rapidito buscando a Alfio. La tiene Alfio. Arriba la pelota, la va peinándose bien el tercero. Le pegaba con pierna derecha, pifió. Ese balón el número 10, Cecilio Domínguez. Se va por encima y va a haber reposición de arco a favor del Deportivo Cali. Lo va a hacer Papaleo. Juega con Mesa. Descarga el balón para Díaz. Jefferson al centro de la cancha con Alexander. El capitán con Gianfranco. Otra vez con Mejía. Entregó mal esa pelota con pierna derecha desviado. El balón porque lo presionaba muy bien al capitán del Deportivo Cali. Pelota para Cerro. Juega con Carrizo. Cerca está Rafael Carrascal. Otra vez con Carrizo. Atrás para Báez. Abierto es a Enzo, pero decide abrir el balón primero para Piriza Mota. Recupera el balón. Delgado dice que hay falta a favor de Cerro Porteño. Falta del señor Javier Reina. Todavía pierde el Deportivo Cali 2-0. Serie Colombia. Carlos Valdés por Star Plus. Bueno, no encuentra los caminos el Deportivo Cali porque tal vez ese trabajo de interacción, de participación que necesita hacer va a llevar un poco más de tiempo. Va Cerro. Ojo que va Cerro por acá, sale muy bien Papaleo. El argentino se queda con esa pelota, le pide calma Mejía. Descarga el balón para que venga Jefferson Díaz. Abierto es Amarulanda. Juega con Díaz. Atrás para Joaquín. Se asocia rápidamente con Francisco. Mesa con Julián. Pierde la pelota Gómez por acá. Bien atento. Estaba Alfio. Centro arriba para él. Chilena. Pifiaba la pelota. Le quedaba para Cecilio Domínguez. Una pifia, una chilena de Alfio. Asistía Cecilio Domínguez, que el control le salió largo y se acaba de salvar el Cali. Se viene la réplica para el equipo azucarero. Estaba atento el número 24, Javier Báez. Hay reposición de manos a favor de Cerro Porteño. Bueno, corre con suerte el Deportivo Cali, que hace un mal control el jugador Cecilio Domínguez. De nuevo en una acción en la que cuando decía que tal vez le faltan más sesiones de entrenamiento a este equipo es precisamente porque los jugadores desconocen los movimientos, desconocen el detalle que se necesita a veces en el terreno de juego para entender cuándo un jugador puede recibir la pelota y cuándo realmente está mal posicionado. Aquí de nuevo Julián Gómez termina entregando mal la pelota en la salida y casi permitiendo la posibilidad de que Cerro siga tomando ventaja. Viene Córdoba, entrega la pelota. Pixa muy bien el balón, el juvenil, el canterano del Deportivo Cali. Atento estaba por acá Carrascal. Va a haber reposición de manos a favor del conjunto azucarero. Alexander Mejía atrás. Uy, dejó puesta la pierna Rafael Carrascal. Le pide disculpas a Alexander Mejía. Falta, sí señor. La pita Luis Delgado. Falta a favor del Deportivo Cali. Sí, dejó puesta la pierna Rafael Carrascal y le alcanzó a pegar al capitán del Deportivo Cali. Tranquilo está el técnico Bernay, mi querido Alfonso Morales. Sacó a los autores de los goles y metió a otros dos delanteros, ¿no? Sí, señor, tranquilidad. Simplemente da algunas indicaciones en el medio campo. Metió dos puntas, a Oviedo y a Riveros, y sacó a los protagonistas. Tiro libre a favor del Deportivo Cali. Le va a pegar Javier. También estaba Kelvin Osorio, pero va a ir al cabezazo. Centro arriba de Javier Reina. Se va cruzando el balón, saltaba primero Jefferson Díaz, rebotaba el balón en Córdoba. Creo que había fuera de lugar, pero no. Atento, estaba recuperando muy bien por ese sector el Deportivo Cali. Va a meter la pelota con pierna derecha, se viene Córdoba al centro de la cancha, se viene esa pelota, atento, muy bien estaba Báez recuperando ese balón. Dice el árbitro que juegue, Kelvin Osorio le pega con pierna zurda, esa pelota se va por encima. Muy bien, se acerca por poco el Deportivo Cali. Muy bien la reacción del Deportivo Cali en esta acción y algo impensado, ¿no? Viene a través del ímpetu y de la reacción de un defensor central que acaba de ingresar, que va y pelea esa pelota en el costado derecho para intentar poner en mejor posición a su compañero y encontrar quizás la mayor o la mejor aproximación en lo que va corrido del partido hasta ahora para el equipo azucarero. La pelota en los pies de Mesa, juega con Mejía, descarga para Kelvin Osorio, va presionando Riveros, atrás el balón para los pies de Papaleo.
Cruza el balón con pierna derecha. Buscando rápidamente por ese sector a Córdoba. Alcanza a cabecear de primera el señor Piris Damota. Recupera el Cali. Se va hacia adelante de primera para que venga Marulanda. Atrás para Francisco Mesa. Descarga el balón adelante para Reina. Se le va proyectando Julián Gómez. Reina al centro para Marulanda. Ojo, pisa el balón. Hay falta, sí señor. Pita el árbitro. Alcanzaron a pegarle atrás a Jonathan Marulanda y quiere jugar rápido el número 10 del Deportivo Cali. Le entrega el balón Carrascal a Javier Reina. Ahí vemos la repetición, sí señor, había falta a favor del Deportivo Cali. Lo va a hacer el capitán. Juega con Kelvin Osorio. Abierto está Julián Gómez. Descarga hacia atrás para Francisco Mesa. Quiere salir jugando desde el fondo el conjunto azucarero. Pelota para Córdoba. Cerca está Gianfranco. Esférico atrás para Marulanda. Se le muestra a Alexander Mejía. El capitán devuelve el balón para Marulanda. Otra vez para Jefferson. Díaz para Mejía. Otra vez para Díaz. Cruza el balón para Reina. Se le va mostrando Julián. Pelota hacia adelante buscando bien el chino. Alcanza a puntear la pelota y recuperar muy bien por acá Jorge Morel. Esférico para Cecilio Domínguez. Falta Pita Delgado. Pidiendo la tarjeta amarilla. El balón será para Cerro Porteño. Tiene que seguir insistiendo el Deportivo Cali en esa participación con el balón, porque cae en un error que ha sido repetitivo durante todo el partido, y es intentar quitar la pelota y después jugar a la misma intensidad y a la misma velocidad que juega el equipo visitante. Va a ser efectivo el tiro libre Rafael Carrascal. Había una atención médica por parte de Cerro Porteño, Alfonso. No, simplemente le pidieron que se cubriera el anillo. Le están poniendo un espadrapo para que pueda poder volver a ingresar el jugador de Cerro Porteño. Esférico atrás para el señor Morel. Muy bien, descargando primero Báez. Para Alexis Martín. Abre para Arzamendia. Se va proyectando Cecilio, le queda para Carrizo, entrega mal la pelota hacia adelante, alcanza a puntear bien Carrizo esa pelota y salía con toda. Alexis Martín se queda con ese balón, pide calma Javier Báez y también se disculpa con Cecilio Domínguez. Pide calma, se golpeó, sintió una molestia el arquero Alexis Martín, sintió una molestia, por eso lanzó el balón afuera, seguramente algún calambre, algo sintió el arquero argentino de Cerro Porteño. Estamos aquí en la Serie Colombia, Juan, exclusivo por Star Plus, ¿sí señor? Ya se reincorpora Oviedo, pero reglamentariamente el cuarto árbitro le pidió que se la quitara. No está permitido que se lo tape con espadrapo, lo hizo devolver y se la quitó, ya se reincorporó. Gracias, Alfonso. Ingresa los médicos de Cerro Porteño para atender a Alexis Martín y creo que un compañero hizo la seña de un cambio. Carlos. Sí, vamos a ver cuál es la situación que presenta el arquero Alexis Martín. Por ahí el entrenador empieza a hacer el llamado ya de lo que van a ser de seguro las posibles variantes, pero este tipo de situaciones son completamente normales, ocurren mucho a lo largo de las pretemporadas, por lo general por las cargas físicas, que son entrenamientos muy fuertes donde se hace mucho trabajo sobre todo de fuerza y de resistencia, y a veces en cualquier situación, incluso sin llegar a un contacto con el rival, terminan ocurriendo este tipo de molestias. Miguel Martínez es el arquero suplente de Cerro Porteño, 25 años, su último equipo fue General Díaz en el 2017 y hasta ahora ha estado en el conjunto de Cerro Porteño. La pelota le queda para el Cali, juega con Francisco. Mesa abre rápidamente con Jefferson Díaz. Recupera la pelota rápidamente Rafael Carrascal. Juega con Carrizo. Entra la pelota para Cecilio Domínguez. A contrapié tomaba esa pelota para Alfio. Recupera y retrocede muy bien por acá Javier Reina. Se alcanzaba a resbalar el número 23 Alfio. Recupera Reina. Juega con Kelvin Osorio. Mete el balón con pierna zurda para el número 10. Mete la pelota con pierna zurda y se quedó sin gasolina. Javier Reina buscando a Luis Sandoval. Sí.
Se vienen 5 cambios en Cerro Porteño, hasta cambio de arquero va a meter el profesor Bernay, Miguel Martínez, arquero suplente, Eduardo Brock, número 4, Miguel Benítez, 34, Fabricio Jara, 37 y Fernando Fernández, el Queso Fernández, ex América de Cali, número 40, ya están en zona de traslado. Ahí están los cambios de el equipo de Cerro Porteño. El Queso Fernández, señor Valdés. Sí, ayer tuvimos la oportunidad de verlo unos minutos, jugador que tal vez algunos hinchas no lo recuerdan, pero que ya, como bien lo mencionaba Alfonso, tuvo paso en el América de Cali, participó en el campeonato del 2017, creo, con 18 partidos y 3 goles anotados. Ahí están los cambios de Cerro Porteño, 5 cambios por parte del equipo paraguayo, mi querido Alfonso. Se las voy reportando, se va Alexis Marten, se va Morel, se va Carrizo, se va Rafa Carrascal y si no me equivoco ya le confirmo Arzamendia. Ahí están los cambios por parte del conjunto paraguayo. Claro, ves que ayer jugaron un partido, menos de 12 horas de descanso. Han tenido en cuanto a la recuperación muscular, porque eso no es así por así descansar y ya. De pronto pueden tener alguna complicación por parte de o lo que resta de la temporada. Entonces hay que cuidar a esos jugadores. Ojo que viene por acá el equipo de Cerro, va jugando con Cecilio, le pega con pierna zurda. Muy bien, Papaleo reacciona muy bien. Le pega otra vez Cecilio esa pelota. Reventaba el balón con la cabeza, le pega con pierna derecha. El balón otra vez de Papaleo. Qué buena reacción. Centro arriba. Despega primero por acá Jefferson Díaz. El balón todavía le queda para Cerro Porteño. Alcanza a salir del peligro. Doble reacción por parte del argentino. Cañón. Señor. Juan Esteban Franco y Lautaro Villegas van a entrar por Deportivo Cali. Ya le confirmo quiénes salen. Bueno, de nuevo Papaleo siendo protagonista en este doble remate. Uno de los hombres más importantes de Cecilio, que ya lo habíamos anticipado también en el comienzo de este juego. Y sigue el equipo visitante intentando ampliar la diferencia a través de la categoría y de la condición futbolística que ha mostrado hoy, que ante todo ha puesto sobre las cuerdas y a sufrir lo que ha sido el transcurrir de este juego al Deportivo Cali. Falta, sí señor, a favor de Cerro Porteño. Se reanuda rápidamente y se vienen 2 cambios para el Deportivo Cali. Cañón. Señor. Jonathan Marulanda y Luis Sandoval. Sale Jonathan Marulanda y Luis Sandoval y ingresa Juan Esteban Franco y Lautaro Villegas. Recupera la pelota el equipo de Cerro Porteño. Lo va a presionar rápidamente por acá Gianfranco Cabezas y pita la falta y se molesta el canterano del Deportivo Cali. Se va a hacer efectivo el cambio, Valdés. El Chino Sandoval, quizás uno de los jugadores más importantes que tiene el Deportivo Cali, como bien lo decíamos, y que hoy no ha tenido tal vez ese rendimiento esperado, pero sigue siendo una gran esperanza o una de las mejores herramientas en el ataque del equipo de Jaime de la Pava. Sale entre aplausos Luis Sandoval mientras se da inicio de nuevo al juego. Santo, ¿hay alguna información acerca de la siguiente variante que puede presentar el Deportivo Cali respecto a los jugadores que se encuentran en el departamento médico? No, señor, todavía no hay. Estamos esperando incluso, ahora que usted habla de departamento médico, hablar con el médico Portela. Ataca Cali. Ojo que viene el Cali, la pelota le va quedando para Córdoba. Se va proyectando por el sector oriental. Lo va presionando Miguel Benítez, le pega a Córdoba esa pelota, alcanzaba a reventar ese balón con pierna zurda, pero lo marcaba muy bien por acá Báez. Ahora se viene la réplica del equipo paraguayo. Recupera rápido Francisco, le queda para Kelvin Osorio. Ahora el ataque será para el Deportivo Cali. Siga Carlos. Le decía que hablábamos con el médico Portela, nos pide un rato para poder confirmar información y sobre todo por lo que sí nos alcanzó a decir es que vienen trabajando de buena manera. El caso de Rifle Andrade y Harlan Barrera,
Y esperamos la confirmación también, de una vez que el hincha está expectante, de Fabián Castillo, para sumar ya 15 jugadores en total en Deportivo Cali como refuerzos. El balón le queda para el Deportivo Cali, jugando rápidamente con Juan Esteban Franco, la tiene Córdoba, otra vez para Franco, se asocia rápidamente con Gianfranco Cabezas, la tiene Díaz, descarga para Reina, abierto es a Gómez, lo va presionando rápidamente por ese sector Enzo Jiménez. A ver, falta, ¿qué dice el árbitro? Reposición de manos a favor del Cali, sí señor. Ahí está Julián, juega atrás para Mesa, anejando la pelota Francisco, le queda para el capitán Mejía. Bien, mete esa pelota rápido para que venga Gianfranco, engancha con pierna zurda, siempre tiene 2 o 3 jugadores encima al momento que va a atacar el Deportivo Cali, va jugando con Gianfranco, recupera esa pelota, no le alcanza a pegar, dice el árbitro que se pare, va a haber reposición de manos a favor del Deportivo Cali. Juega hacia adelante, el balón en los pies de Gianfranco, juega con Córdoba, le va proyectando el Cali por el sector oriental. Filtra bien esa pelota. Ahora para que venga Juan Esteban Franco. Muy bien, atento. Estaba por acá Eduardo Brock. Va recuperando Córdoba. Engancha primero. Ahora con pierna derecha hacia atrás. Centro arriba para que venga Lautaro. Saltaba primero a esa pelota el jugador del Deportivo Cali. Se barrilla con toda por acá Julián. Y va a haber reposición de arco a favor de Cerro Porteño. Y se acerca más el Deportivo Cali. Sí, al menos en estos minutos intenta reaccionar el Deportivo Cali a través del ímpetu, más con ganas que con fútbol, pero a partir de ahí empiezan a aparecer las habilidades de los jugadores importantes como Córdoba, que ha ingresado en esta parte complementaria para al menos intentar llevar a su equipo a mostrar algo totalmente distinto. Cañón. Santofimio. Jonas Cárate, Haider Moreno y Adrián Palacios, los 3 cambios que le quedarían al profesor Jaime de la Pava de la lista de convocados para este juego. Balón de Díaz, filtra bien la pelota para Gianfranco Cabezas. Abierto por Oriental está Córdoba. Qué buen jugador este Córdoba, veloz. Lo va marcando Miguel. Todavía la tiene Córdoba. Va a descargar la pelota atrás para que venga Juan Esteban Franco. La va manejando Javier Reina. Gianfranco Cabezas. Otra vez con Javier. Córdoba. De nuevo para Reina. La pelota le va quedando para Córdoba, le pega esa pelota, no alcanza a bajar el balón. Bien, atrevido el muchacho, el número 7 del Deportivo Cali, que entró con toda, mi querido Valdés. Aplaude la gente este tipo de intenciones, más allá de que la pelota se va lejos del pórtico del equipo de Cerro Porteño, porque tiene que ver más con lo que espera la gente hoy en este estadio de Palmaseca, que esperaba un Deportivo Cali que al menos en el funcionamiento de forma ofensiva mostrara más herramientas, más argumentos, y hasta ahora no ha logrado encontrar ese camino para desequilibrar y filtrar esa defensa del equipo de Cerro Porteño. El balón lo tiene Gianfranco, le pega esa pelota. Uy, ahora se le filtraba esa pelota a Miguel Martínez. Juan. Señor. 4 cambios más para Cerro Porteño y así completar todo el segundo equipo que tiene Cerro Porteño. Víctor Cabañas, número 32. Rodrigo del Valle, número 3, Enzo Cabrera, 29 y Alexis Fariña, 28. Ahí están, en la línea de cambio 4. Sustituciones para Cerro Porteño, 67 minutos. Gana el conjunto paraguayo al Deportivo Cali en su casa, aquí en la Serie Colombia exclusivo por Star Plus. Y se van a hacer efectivos los cambios. Ya vamos a ver por quién va a salir. Veo por allá Cecilio Domínguez. No sé si vaya a salir, que recibió un golpe. Indicaciones también del árbitro central Luis Delgado. Ahí están los 4 jugadores que van a salir, mi querido Alfonso. Sí, señor. Bueno, está Damota, está Cecilio Domínguez, está también Báez y el último Enzo Jiménez, los 4 que salen del equipo Cerro Porteño. Los 4 que quedaban, ahí están todos los cambios por parte de Cerro Porteño. Pelota la maneja conjunto paraguayo, hay falta, sí señor. Apita línea a favor del equipo
el Ciclón. Le entrega la pelota a Julián Gómez. Ahí está Javier Reina también. 3 cambios, decía Carlos Santofimio, le quedan al Deportivo Cali. Pelota atrás. Va a salir Cerro Porteño. Al centro de la cancha con Fabricio Jara. Revienta con pierna zurda. Buscando el ataque por el sector occidental. Gira en su propio eje. Entrega la pelota. Lo va a presionar Kelvin Osorio. Con el cuerpo rapidito por acá Córdoba. Trataba de recuperar Lautaro Villegas. Pase largo por parte del equipo de Cerro Porteño, pero atento estaba Papaleo, reventando esa pelota. Cuerpo a cuerpo con el central Lautaro Villegas, pero el esférico le queda atrás para el arquero Miguel Martínez. Sí, el Cali por medio del ímpetu, del carácter, del temperamento, de querer revertir una situación adversa con dinámica, intentando presionar alto, no logra todavía encontrar ese camino que lo ayude a mejorar. Va a tener que trabajar bastante el profesor Jaime de la Pava, sobre todo en poder encontrar realmente el equipo que le permita comenzar. Va el Cali. Ojo que va el Cali, pelota para Córdoba, le quedó largo el balón por parte de Lautaro Villegas. El esférico en las manos del arquero Miguel Martínez. Siga Carlos Valdés. Sí, le decía que tratar de encontrar el mejor equipo posible para comenzar el campeonato, y a medida de que vaya sumando algunos minutos seguro irá mejorando y encontrando realmente la forma y la identidad de juego que espera el profesor Jaime de la Pava. La pelota le va quedando rápidamente para Del Valle. Descarga ahora para Brock. Al centro de la cancha manejando rapidito ese balón Fabricio Jara. Atrás otra vez para Rodrigo. Cruza la pelota rápidamente. Ahora que se lanza el ataque Rosario Central. Perdón, el equipo Cerro Porteño. Y estaba atento por acá Julián Gómez, que manda esa pelota por el sector occidental. Creo que le alcanza a sacar un poco el zapato al número 27 de Cerro Porteño. La pelota le queda para Cabañas. Juega adelante rápido para Riveros. Recupera el Cali con Julián. Revienta el balón con pierna zurda. Le pone el cuerpo rápido Alfio. Balón por la última línea. Y va a reponer el equipo paraguayo Valdés. Ha caído un poco el nivel del juego en esta parte complementaria. Es apenas normal, ¿no? Tantas variantes, tantos cambios, sobre todo la demora, digamos, en ajustar de nuevo las ideas y, por supuesto, las alternativas que ha mostrado un equipo y otro no han permitido en este segundo tiempo ver algo de emociones y muy parecido a lo que habíamos visto, más allá de lo que ha mostrado Córdoba, que ya lo señalábamos anteriormente. Ojo que venía por acá el Deportivo Cali. Estaba atento Lautaro Villegas. Descarga atrás para Jefferson Díaz. Abre por occidental primero para Julián Gómez. Lo va presionando Fabricio Jara. La pelota le queda para Alexander. Mejía juega con Kelvin. Hay presión por ese sector de Cabañas. Le queda para Javier Reina. No tiene con quién asociarse. Atrás y con Kelvin. Lo tiene el ex Independiente Santa Fe. Pelota a los pies de Gianfranco. Cabezas juega con Córdoba. Otra vez con Cabezas. Pelota atrás con Mejía. Pasa por los pies del capitán. Juega con Julián. Hacia adelante Gómez. Lanza hacia la última línea. Le alcanza a golpear, dice el árbitro. El balón lo tocó con la mano Julián Gómez. Y va a haber falta a favor del equipo de Cerro Porteño. Sí, ha faltado más interpretación y lectura de juego también en los hombres del Deportivo Cali, en un hombre como Javier Reina, que con su experiencia muchas veces en la ubicación del juego tienen la capacidad de ver estas soluciones para su equipo. Si ustedes lo notan en la acción anterior, juntan muchos hombres y lo ha intentado mucho siempre por el centro, más allá de que en el costado derecho intenta ampliar el juego. Por eso no ha podido realmente encontrar la forma de generarle peligro y riesgos al equipo de Cerro Porteño. Revienta la pelota el arquero de Cerro Porteño. Cortaba muy bien por acá Rodrigo del Valle. Manda la pelota sector occidental. Reposición de manos para Javier Reina. Le entrega la pelota a Julián Gómez. Se vienen cambios en el Deportivo Cali. Santo. Sí, señor. Adrián Palacios y Haider Moreno son los que se alistan en la línea para ingresar al campo. La pelota le va quedando adelante para que venga Riveros. Alcanzaba a cortarlo por acá el jugador Jefferson Díaz. Bien, excelente, recuperando el balón, jugando ahora para que venga Julián.
Gómez descarga de nuevo esa pelota para Jefferson Díaz, que la entregó mal con la pierna derecha. Va a haber reposición de manos a favor de Cerro Porteño. Cambio en el Deportivo Cali. Sale el 10. Javier Reina. Sí, señor. Y Alex Mejía. Reina y Alex Mejía. Ahí estaban los cambios del Deportivo Cali. Repone el equipo de Cerro Porteño. Juega atrás con Cabañas. Alcanza a pifiar esa pelota Kelvin. Ahora Lautaro Villegas. Muy bien. Julián Gómez hacia adelante buscando a Kelvin. Pero atento estaba Fernando Fernández. Le queda el balón rapidito para que venga Fariña. Abierto está Cabrera. Alcanza a cortar muy bien por acá Juan Esteban Franco y se lanza el ataque ahora el Cali. Le queda para Córdoba. Este balón con pierna zurda buscando Juan Esteban Franco, que se quedó un poco y recuperaba muy bien por acá Miguel Benítez. Le queda la pelota para el cancerbero del conjunto paraguayo. Pelota en los pies de Miguel. Ha bajado un poco la intensidad de Cerro Porteño. Pelota al centro de la cancha para Alfio. Atrás buscando a Rodri del Valle. Tiene Rodrigo, descarga rápido con Miguel Martínez. El arquero al centro con Jara. Abre de nuevo con Del Valle. Lo va a presionar el jugador del Deportivo Cali. Hay falta, sí señor, a favor de Cerro Porteño. 75 minutos. Serie Colombia Deportivo Cali, Cerro Porteño exclusivo por Star Plus. Ese gesto de Pacho Mesa de tener que ir tan adelante, más allá de que ahora ha estado ocupando la posición de volante, habla un poco de la desconcentración y falta de comunicación que le ha faltado al Deportivo Cali para al menos encontrar desde el funcionamiento el equilibrio y a partir del equilibrio un poco lo que ya son las características y las fortalezas de este Deportivo Cali, que tiene individualidades muy interesantes, pero que hoy no han podido generar ese riesgo que la gente está esperando y que ilusione al hincha realmente pensando de cara a lo que va a ser el campeonato del 2024. Pelota en los pies del arquero Martínez. Juega con Del Valle. Va a salir por el sector occidental. Alcanza a pegarle abajo. Dice el árbitro que siga. Bien, Francisco Mesa recuperando arriba para que venga Moreno. Hace entrar la pelota con pierna zurda. Juega con la cabeza. Atento. Estaba por acá Kelvin Osorio. Entraba con toda. Entraba muy bien. El ex Independiente Santa Fe. Se acercó el Deportivo Cali. Hablábamos de ampliar el juego y de intentar ir por las bandas cuando tienes equipos que por el centro acumulan mucha gente como los equipos paraguayos y en este caso Cerro Porteño. Las mejores herramientas siempre van a estar en los costados y precisamente el hombre del Deportivo Cali empieza a entender que por ahí a través de la espalda del lateral derecho puede generar daño y en esta gran intención termina Kelvin Osorio intentando sorprender, llegando libre de marcas para conectar esa pelota y infortunadamente por algunos centímetros se va la pelota por fuera. Jefferson Díaz le entrega la pelota a Córdoba. Hay falta. Evita Luis Delgado sobre el jugador del Deportivo Cali. Juega rápido Díaz. Descarga rápidamente el balón para Kelvin Osorio jugando para Moreno. Bien, taquito de Moreno buscando para Julián Gómez. Atento estaba primero Rodrigo del Valle. La pelota le pegaba por último al jugador del Deportivo Cali, pero se reanuda el partido. Hay dos balones en cancha. Sí, señor. Tienen que sacar uno. Bote a tierra para que recupere el Cali. Juega con Kelvin. Descarga ahora para Lautaro. La pelota le va a quedar para Moreno. Juega con Villegas. Atrás para Julián Gómez. Alcanzan a desestabilizar. Descarga atrás. Primero para Adrián Palacios. Juega con Jefferson Díaz. Abierto está Juan Esteban Franco. Le alcanzan a puntear la pelota, pero bien posicionada estaba Díaz. Bien Córdoba. Juega rapidito ahora con Kelvin. Pelota para Juan José. Gianfranco Cabezas abre el balón por occidental para que se vaya proyectando Julián. La tiene Lautaro. Villegas atrás para Adrián Palacios. Engancha primero ante la presión de Fernando. Descarga el balón ahora para Haider Moreno. Va presionando y le va ganando en velocidad primera Haider. Lo desestabiliza. Va hacia adelante. Retrocede primero y rebota esa pelota en Víctor Cabañas. Va a haber
Reposición de manos a favor del Deportivo Cali. Se les va a terminar el partido al conjunto azucarero. Pelota atrás para Lautaro. Tiene Villegas, lo presiona rápidamente Brock. No hay absolutamente nada. Pone el cuerpo. Reposición de manos a favor del Deportivo Cali. Iba para Cerro, pero el árbitro corrigió. La tiene Kelvin. Atrás juega para Jefferson Díaz. Descarga para Gianfranco. Juega con Juan Esteban Franco. Engancha muy bien esa pelota y se lanza hacia el ataque ahora el conjunto azucarero. La va manejando Córdoba. Triangula la pelota por el sector oriental con Juan Esteban. Atrás para Díaz. Pelota en los pies de Palacios. Retrocede Osorio. Abre los brazos Julián Gómez. La tiene bien Kelly. Mete pelota arriba para que venga Julián. Lo va presionando por ese mismo sector. Alcanzaba a recuperar. No hay absolutamente nada y punteaba muy bien. Esa pelota el número 27 del conjunto de Cerro Porteño. Engancha arriba y centro por parte de Heider Moreno. La pelota en las manos de Miguel Martínez. Carlos Valdés, se le termina el partido al Deportivo Cali. 79 minutos. Sí, vamos a ver los minutos restantes, pero es buena la intención realmente del Deportivo Cali, al menos desde el dominio de la pelota, de la posesión de la pelota, que es tan discutida a veces y que cuando es insulsa, digamos que no sirve de mucho, pero sin duda es a través del balón que se pueden empezar a poner las condiciones en el terreno de juego e intentar hacer algo mejor, al menos en lo que queda del partido. Solamente con la posesión de la pelota, con movilidad, va a poder encontrar al menos más situaciones que le permitan acercarse al pórtico rival. La pelota en los pies de Rodrigo del Valle. Descarga para Cabañas. Le presiona Moreno. Atrás para Del Valle. Juega rápido con Riveros. Va a recuperar la pelota el Deportivo Cali con Heider. Enganche y descarga atrás para Julián. Y de la pelota Francisco Mesa. Atrás para Jefferson Díaz. Amplía el juego primero el Cali por el sector oriental. Juega con Juan Esteban Franco. Pelota hacia adelante para que venga Gianfranco Cabeza. Le alcanzaba a pegar esa pelota al jugador del Deportivo Cali. Va a haber reposición de arco a favor de Cerro Porteño y esto se va a terminar. ¿Qué dice? ¿Alguna indicación, alguna reacción por parte de Jaime de la Pava, Carlos? No, Cañón habla permanentemente con su asistente, con el preparador físico. Hizo un movimiento en la cancha, dejó a Adrián Palacios y a Díaz de centrales y pasó a Francisco Mesa a hacer la posición de Alex Mejía. De resto, desde la línea analizando el partido. Alcanza a peinar la pelota Cerro. Balón le queda para el arquero Joaquín Papaleo. Abre con Juan Esteban Franco. Se le proyecta a Córdoba. Descarga la pelota para Juan José. Al centro de la cancha con Francisco Mesa. Abierto está Julián, pero el balón lo deja pasar de largo ahora para Moreno. Mete la pelota con pierna derecha buscando a Córdoba. Control largo y atento estaba muy bien por acá Cabañas. Triangula la pelota el conjunto paraguayo. Riveros. Cabañas. Abre otra vez con Riveros, sector occidental. Se lanza el ataque. El Ciclón. Alcanza a cortar muy bien por ese sector Kelvin Osorio. Va a haber reposición de manos a favor del equipo paraguayo aquí en la Serie Colombia, exclusivo por Star Plus. Pierde Deportivo Cali 2-0. Goles de Churín, el capitán, y también de el señor Juan Iturbe, el internacional. La pelota la tiene Cerro arriba, ojo que se viene el tercero, sale primero Papaleo. Uy, le viene esa pelota con pierna zurda, gol. ¡Gol! De Cerro Porteño. Pelota arriba que salió a achicar Joaquín Papaleo. Dudó un poco y le quedó ahí servidita para el jugador de Cerro Porteño para poner el tercero y liquidar el partido aquí en el estadio del Deportivo Cali. Carlos Valdés. Sí, aquí un error a mi modo de ver del arquero Papaleo para dejar la pelota servida al Queso Fernández, al hombre con pasado en el América que ya habíamos referenciado, cuando el partido estaba en la etapa final y al parecer Cerro daba por liquidado lo que podía ser este compromiso. Viene esta jugada aislada que no había tenido muchas emociones en el segundo tiempo y a través de un error individual encuentra lo que es la diferencia
por 3 goles el equipo visitante. Hay que decir que siempre las maneras de perder y las maneras de ganar son importantes, más allá de que esto es un partido amistoso y de que era una tarde para que el hincha conozca lo que puede ser el campeonato de aquí en adelante. Sin duda que un 3-0 no viene bien, y menos con la situación que había venido viviendo el Deportivo Cali, así que va a tener que trabajar mucho el profesor Jaime de la Pava. Hay que entender el contexto de lo que está ocurriendo, del proyecto que está comenzando Deportivo Cali, de los jugadores jóvenes que seguro van a tener que aprender muchísimo, y que junto a estos hombres de experiencia al menos se espera que puedan encontrar la forma de buscar un buen equilibrio que le permita ser un equipo bastante competitivo. Carlos Santofimio, reacciones del banco del Deportivo Cali, del técnico Jaime de la Pava, tras este error que como resultado tuvo el tercer gol de Cerro Porteño. Juan, mucha molestia en el banco de Deportivo Cali, mucha molestia en la gradería, son 5 goles en 2 partidos, así sea pretemporada, el hincha empieza a contarlos también. Balón para el Deportivo Cali. Jugando con Córdoba. Sí, señor, pisa la pelota Juan José hacia adelante, recuperando. Balón primero en Cabrera, dice el árbitro, que va a haber falta, sí, señor. La reanuda rápidamente Franco. Atrás para Díaz. La tiene Palacios. Amplía el balón por occidental para Julián Gómez. La tiene Haider Moreno. Juega atrás para Palacios. Descarga el balón para Díaz. Va a presionar por allá Alfio. Abierto está Córdoba. Presión rápida ahora es de Enzo Cabrera. Larga la pelota, le va quedando primero para el Deportivo Cali. Centro. Quiso tirar un 8, sí señor, pero no pasó absolutamente nada. La pelota se fue por la última línea y repone Cerro Porteño, que en 85 minutos está ganando 3-0, Carlos Valdés. Sí, muchas imprecisiones en el equipo del Deportivo Cali, producto de varias razones, el trabajo, la falta de conocimiento, las cargas físicas durante estos días de pretemporada, pero también la mala toma de decisiones de jugadores jóvenes, que casi siempre en esas instancias donde hay que definir y tomar decisiones correctas, se hace completamente lo contrario. Ahí se demuestra la categoría del jugador, y por eso me refiero a los procesos que mencionaba Jaime de la Pava en el inicio de este compromiso, cuando decía que hay que acelerar un poco lo que es toda esa transmisión de la información a los jugadores, porque el torneo comienza ya la siguiente semana, este fin de semana, y seguro el Deportivo Cali va a tener que empezar a corresponder a lo que ha sido la historia, y que el hincha, aunque ha respaldado, por supuesto, tiene la expectativa puesta en que su equipo al menos muestre algo totalmente distinto desde el inicio. Alfonso, y por parte de Bernay, el técnico de Cerro Porteño, respondieron sus 24 jugadores, ¿no? Sí, totalmente. Tranquilidad, felicitación, un par de correcciones. Entre ayer y hoy jugaron todos los 26 jugadores que viajaron en este viaje por la capital del Valle del Cauca para enfrentar a América y Deportivo Cali. Lastimosamente uno de ellos lesionado, Alan Benítez, pero todos los jugadores que trajo Bernay compitieron entre ayer y hoy. Pelota de Julián arriba para Kelvin Osorio, buscando a Córdoba, ganándole en velocidad, quiere puntear esa pelota, pero atento estaba Brock, que reventa el balón hacia adelante y le queda en las manos para Papaleo. Juega corto con Díaz. Abierto está Franco. Gana territorio Jefferson. Sale a presionarlo Fariña. Abierto está Franco, descarga atrás otra vez para Jefferson. Díaz le entrega la pelota a Palacios. Pierna zurda, descarga ahora para Kelvin. Osorio abre con Moreno. Lo va a presionar Cabañas. Haider atrás para Julián. Gómez descarga otra vez para Moreno. Balón en los pies de Palacios. Retrocede la pelota el Deportivo Cali. Le queda para Díaz. Todo el conjunto azucarero en territorio paraguayo. Recupera rápidamente hacia adelante. Muy bien cómo se sale de la marca. Lo toma de la camiseta Juan Esteban Franco y va a haber falta a favor de Cerro Porteño. Serie Colombia exclusiva por Star Plus. Ayer América de Cali le ganó 1-0 a Cerro Porteño, y hoy el Deportivo Cali cae 3-0 con el Ciclón. Balón le queda para Cabañas. Arriba para que lo vaya manejando Riveros, otra vez con Cabañas. Se resbala y recupera la pelota Julián. Gómez atrás para Palacios. Pide la pelota Francisco. Adrián. No va a presionar todavía Cabañas.
Enganchando primero Palacios, abre por Occidental para que venga Moreno. Engancha ante la presión por acá de Cabañas y alcanza a puntear esa pelota y va a haber reposición de manos. Le queda para Julián Gómez, juega con Moreno. Otra vez para Julián. Atrás para que venga Díaz. Mal control, pero alcanza a reponerse. Le queda la pelota para Kelvin. Sale a presionar Fariña. Osorio para Díaz. Mañón, Sí, Santo. 2 minutos se van a adicionar. Iremos hasta el 92, 47 del segundo tiempo, al igual que en la primera mitad. Reposición de manos a favor de Cerro. Ya la gente empieza a levantar, Carlos Valdés. Ya empiezan a salir del estadio, también por el tema de la salida, ¿no? Tema logístico. Sí. El tema logístico que se complica y también obviamente por el resultado de hoy. Sí, un Deportivo Cali que intentó siempre de la misma manera, que no encontró variantes, que no encontró alternativas. Habrá que analizar mucho lo que ha sido estos 2 compromisos de pretemporada, de preparación. Sin embargo, esto apenas comienza. Hay algunas individualidades muy interesantes. Ya resaltábamos lo de Córdoba. Y también reconocer que lo de Cerro Porteño, que ha hecho hoy un gran compromiso, un gran partido, tiene que ver con que es un equipo con un proceso mucho más largo, con una situación totalmente distinta y que, como bien usted lo decía, Juan, viene de ser segundo en el campeonato inmediatamente anterior. La pelota la maneja el Deportivo Cali, la tiene Córdoba. Se va a terminar este partido. Juega atrás para Adrián Palacios. Pide el balón Kelvin Osorio. Abre con Moreno, lo va a presionar Cabañas. La pelota de Haider Moreno, atrás para Kelvin. Se le iba mostrando por ese mismo sector Julián. La va manejando Moreno. Descarga atrás para Francisco Mesa. Juega con Kelvin Osorio. Otra vez para Francisco. Con pierna derecha descarga el balón para Juan Esteban. Franco abre con Córdoba. Adelante Cabezas. Pelota le queda para Juan Esteban. Atrás rápido para Jefferson. Díaz con Osorio. De primera para Julián. Gómez abre con Moreno. Lo presiona Cabañas. La va teniendo Haider. Falta. Pita el árbitro central. El señor Luis Delgado. Y esto se va a terminar. Le resta 1 minuto. Cara de preocupación. Vemos del profesor Jaime de la Pava. Poco la pelota le va quedando para Córdoba. Le va a pegar esa pelota con pierna zurda. Le va proyectando por acá. Juan José pierde ese balón. Ahora se viene Enzo Cabrera. Todo el equipo de Cerro Porteño. Pasa a la línea ecuatorial. Juega al centro de la cancha. Filtra esa pelota. Estaba en fuera de lugar, sí señor. A favor del Deportivo Cali. Ese son el tipo de jugadas a las que me refiero con las decisiones individuales. Lo de Córdoba ha sido muy bueno desde lo individual, pero tiene que entender que es un jugador que necesita participar más del colectivo, que tiene que tomar mejores decisiones, sobre todo para sacar mejor beneficio de las características que tiene. Pelota atrás para Kelvin. Ya estamos en los últimos segundos para que termine el encuentro. Serie Colombia, Deportivo Cali 0, Cerro Porteño 3, exclusivo por Star Plus. Y sí, el árbitro Luis Delgado dice que el encuentro en el estadio del Deportivo Cali ha terminado. Ha perdido el conjunto azucarero 3-0 con el Ciclón, con el conjunto paraguayo. Se va la gente descontenta, se va la gente molesta. Sí, señor Santo. Nos acompaña el profesor Jaime de la Pava. Bueno, profe, más allá del